Dentro de todas las cosas que pasaron porque él me vio, yo no grité. Y siempre me quedé con eso atorado, de que yo no pude gritar y pedir ayuda. Recuerdo que me quedé en el suelo limpiando mi sangre con mi ropa. Y esta persona me tomó del cabello, me levantó del cabello y me dijo, esa cara sonriendo, nunca la vas a olvidar. Iba tocando el timbre, nadie salía, tocaba el timbre, hasta que me caí sobre mis rodillas y me puse a llorar como que se hubiera roto todo mi ser. Se va al daño que está pasando en el cerebro cuando un niño está viviendo esto, y es la segregación de cortisol. Hay muchísimo cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando el abuso se da a una temprana edad, el cerebro no ha madurado lo suficiente como para poder siquiera tener una reacción normal. Pueden haber muchas consecuencias más, pero lo importante es buscar ayuda. Gracias a estos espacios han habido personas que han roto el silencio, que han pedido ayuda, que quieren contar su historia. Bienvenidos a un episodio más de Voces con Ana Paulina. Adivinen quién se encuentra con nosotros. De verdad tengo el honor de presentarles a Elena con la Fundación Un Granito de Arena. Gracias, Elena, por acompañarme en un episodio más de mi podcast. Gracias a ti, Ana Pau. Muy contenta, la verdad, de conocerte. Eres una persona increíble. Nos conocimos recién con Pepe Chema y con más amigos. Y hicimos un clic muy bonito. Y para mí es un placer poder estar contigo, con tu audiencia y poder compartir un poquito. Fíjate que ahorita que mencionas el compartir un poquito, han sido muy pocos, Elena, los capítulos que yo he tenido con personas afectadas en el tema de acoso, abuso sexual. Y cuando me platicaste todo lo que haces por los niños, por las personas, por las niñas en general, se me hizo algo tan importante que la gente debe de saber, debe de escuchar. ¿Me puedes platicar o podemos regresarnos un poco al pasado del por qué decidiste iniciar con una fundación tan importante para ayudar a las víctimas? Sí, claro. Granito de Arena es una organización chiapaneca. Y como dices, es un tema del que de que muy pocas personas hablan y que también muy pocas personas, creadores de contenido que comunican, le apuestan a difundir. ¿Por qué? Porque es un tema tabú, es un tema que nos mueve mucho. La mayoría de la gente, cuando hablamos de abuso sexual infantil, prefiere ignorar este tema porque duele, porque indigna, pero seguimos siendo parte de un problema porque se sugiere, ¿no?, que aquello que no se dice no pasa, pero sí pasa. Entonces, yo inicié con esto en el año 2009, más o menos. Todavía era menor de edad y mi labor en ese entonces era hacer voluntariado. Todo empieza con que yo no quería estudiar y mi familia me insistía a hacer algo y me metí a clases de inglés y francés. Cuando manejaba clases de inglés y francés, un niño me pidió $1. Y me acuerdo que cuando yo vi a ese niño me regresé a mi infancia y yo escuchaba cuando era niña que los adultos decían que eran niños de la calle y que decían también cosas como, los papás son unos flojos, estos niños los están explotando, y siempre escuchaba eso. Y también escuchaba que los adultos decían, no tengo. Pero en mi mente siempre estaba si tienes, ¿por qué no le quieres dar? Si tienes $1. Siempre tenía yo como esa parte de justicia, ¿no? De, ¿por qué le dices que no? No notaba una diferencia entre ese niño y yo, cuando era niño, ¿no? O sea, no notaba una diferencia. Pero cuando me tocó a mí ser la grande, de 16 años, y estar de este lado y al niño pidiéndome $1, me acuerdo que le dije, sí tengo, pero no te voy a dar. Y se quedó viéndome como muy raro. Le dije, porque eres un niño, yo quiero platicar contigo. ¿Qué haces aquí? Quiero saber tu historia. Me empiezan a tocar el claxon, tuve que darme la vuelta y me fui de pinta. Me quedé con él jugando y bueno, así empezó. Este niño se llamaba Belisario. Yo quería hacer algo más por él que solamente convivir. Me acuerdo que ya llegaba con mis compañeros de la escuela y les decía que si me regalaban ropa y ya iba a desayunar con ese niño. Y fue cuando dije, quiero hacer algo más y preguntaba, ¿qué se puede hacer por ese niño? Dijeron, bueno, averigua si tiene papás, si no tiene papás, con quién vive, cuál es su situación. Entonces me dedicaba a platicar con él y ya me contaba su historia. Y este niño tenía la particularidad de que no estaba con sus padres, de que desde una comunidad indígena lo dieron con personas para trabajar. El trabajo era pedir dinero y nunca más volvió a ver a sus padres.
Entonces alguien me dijo que yo tenía que ir al DIF. Yo no tenía idea de qué era el DIF. Entonces, pues ya fui al DIF y les conté la historia. Como de mala gana me dijeron, sí, tiene que hacer su reporte. ¿Y qué va a pasar? No, pues vamos a ir a investigar. ¿Cuándo? ¿Por qué no siempre está ahí, se mueve? Pues algún día. Entonces ya llegué con él, le platiqué del DIF, me dijo que quería salir. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si yo hago el reporte, nunca te van a encontrar. ¿Por qué no vamos al DIF? Y ya fui con el niño al DIF. Y ya hablamos, hicimos el reporte ahí mismo. Y los del DIF me dijeron, adiós, hasta aquí llegaste, bye. Dije, no, pero ¿a dónde va a ir? A una casa hogar, ¿pero a cuál? No te podemos decir. Entonces me metí este gusanito de quererlo ver y empecé a hacer colectas y empecé a ir a casas hogares. A la primer casa hogar que llegó estaba él. Entonces ya salió corriendo y bueno, ahí fue donde empezó este activismo y esa es como la versión normal, ¿no? Que yo platico cuando me preguntan cómo empezó, les platico que fue como respirar. Yo nunca pensé en un centro de atención infantil de niñas y niños violentados. No imaginé que iríamos a juicios, no imaginé que nos involucraríamos en casos de trata, de elaboración de material, de grabación de material de abuso a menores. Este, nunca imaginé esas historias. Niñas con embarazos avanzados, niñas menores de 10 años, de 11 años de edad. No imaginaba el monstruo que había detrás, pero de casas hogares, haciendo voluntariado, yo veía que había casos de abuso. Me dijeron, ¿cómo no has ido a los asilos? Iba a los asilos y los abuelitos me contaban que habían vivido abuso. Alguien me dijo, ¿por qué no ayudas a los anexos? Entonces llevaba colectas a los anexos de víveres y de ropa y también me contaban historias de abuso. Entonces fue donde era tanto de abuso que dije, basta, eran historias desgarradoras y empecé a trabajarlo. Claro que había una historia adentro que todavía en ese momento no estaba dispuesta a contar. Que era que tú habías sido víctima también. Así es, así es. En la historia tradicional yo contaba la historia del niño pidiéndome un peso, pero también hay una historia detrás y es, desde los 5 años a mí me abusaban, una persona cercana a mi familia que incluso llegó a vivir en mi domicilio, se introducía bajo mis sábanas y me hacía muchas cosas horribles, principalmente con la boca, con los dedos. Yo tenía 5 años y recuerdo también mucho que desde ese momento, hasta casi toda la primaria, yo me hice pipí en la cama. Nadie se dio cuenta que algo pasaba. En alguna ocasión, yo tenía una tía que hacía eventos de voluntariados y me llevaba. O sea, habían, digamos que niños de casas hogares y pues yo era la sobrina de una de las que organizaba. Y en una ocasión alguien del DIF dijo, o de una instancia de gobierno, que nadie nos podía tocar, que nadie nos podía hacer daño, pero nunca dijo qué daño. Y nunca dijo dónde tocar. Y pues no se decía el nombre de las partes del cuerpo. Yo me acuerdo que cuando ella lo dijo me quedé como en shock, pero pues era una niña, así que no pasó nada. Continuó. Esta persona dejó de estar en mi vida más o menos en la primaria, no me acuerdo a qué grado, en qué grado estaba, pero yo sí me hice pipí y mi mayor miedo era entrar a la secundaria y seguir haciéndome pipí en la cama. Cuando entré a la secundaria, pues era un mundo nuevo, pero cuando estaba en segundo de secundaria, sufrí una violación. Igual fue una persona cercana a mi familia, eh, que de hecho esta persona no era mayor de edad, era menor de edad, y esta persona fue quien me violó. Recuerdo que me dijo cosas horribles como que yo ya no era virgen y que esto no iba a pasar una vez, sino que se iba a repetir muchas veces. Dentro de todas las cosas que pasaron porque él me violó, yo no grité y siempre me quedé con eso atorado de que yo no pude gritar y pedir ayuda. Me quedé y ahí viene algo muy curioso que se llama despersonalización, porque yo me quedé viendo la puerta de mi recámara sin seguro. Yo veía que no tenía seguro y algo pasó que yo me trasladé a un mundo de fantasía que me hace recordar mucho la película del laberinto del fauno, que es muy fantasiosa y que para mí es de abuso. Eh, y yo veía un lienzo en blanco en lo que era mi puerta, que era que se rompía con un gran viento y pintura roja, que era mi imen, pues. Me acuerdo que me quedé en el suelo limpiando mi sangre con mi ropa y, y esta persona me tomó del cabello, me levantó del cabello y pues yo me sentía como un trapito y un armario tenía espejos en mi recámara
Y me acuerdo de la cara que yo tenía una cara de horror, de pánico, de shock. Y me dijo, esa cara sonriendo, nunca la vas a olvidar. No, hombre, la verdad es que me costó mucho tiempo y mucha terapia, incluso poder hablarlo, poder sanarlo. Se fue, me dijo sí cosas sucias, feas, se retiró. Y pasé la noche más dolorosa de mi vida. Esto yo lo revelé. Yo lo revelé a los 2 días más o menos. Curiosamente, un amigo me marcó, en ese tiempo no había celulares, y me dijo que me había soñado, que si algo me había pasado. Y yo le dije, ¿qué soñaste? Me dice, dime, ¿algo te pasó? Y le dije, sí. Dime, ¿qué te pasó? Le dije, no te puedo decir. No sé cómo llegó a mi casa y cómo me avisó porque no había celular, pero él tenía carro, era más grande, tenía 17 años, y él se proponía que yo fuera en su carro y diéramos vueltas y que le contara qué pasó. Yo no me podía sentar a su lado. Me puse a temblar, me temblaban las rodillas, y le dije, no me puedo sentar a tu lado. Me senté en la parte de atrás, le dije, y en ese momento pasó algo también muy curioso, que me salí de este papel de tristeza y cuando me senté al carro yo sonreía. Me acuerdo que estaba escuchando la canción de Don de Miranda y yo dije, mira, yo quiero cantar esta canción, quiero saber. Y yo me ponía a cantar. Y me dice, Elena, ¿qué te pasa? Algo te está pasando. Algo te pasó, te temblaban las rodillas y hoy te estás cantando. Dije, no pasa nada, llévame a casa de una amiga. Me lleva a casa de una amiga, no sale nadie, tocamos el timbre, nada. Había otra amiga que vivía a otra cuadra, o sea, todos así, cada una vivía a menos de 2 cuadras de mi casa. Me lleva a casa de la otra amiga, empezó a tocar el timbre, nadie salía, y ahí pasó algo raro también, como consecuencias de abuso, ¿no? Y de estrés. Yo tocaba el timbre y me ponía a temblar, seguía tocando el timbre, nadie salía, tocaba el timbre, hasta que me caí sobre mis rodillas y me puse a llorar como que se hubiera roto todo mi ser. Me quiso cargar, no lo dejaba, y estaba todo espantado, ¿no? La gente, pues, sorprendida. Yo lloraba en el suelo, sobre mis rodillas, como un ratito, hasta que no sé cómo me levanté o me ayudó a levantarme y ya le conté lo que me había pasado. Y yo me acuerdo que decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Esto pasa en lo que callamos las mujeres, esto pasa en la tele, ¿por qué a mí? Él me empezó a decir que teníamos que planear cómo matar a la persona que me hizo esto. Y yo le dije que no, que nos llevaran a la cárcel. Y fue donde tomamos la decisión de contar esto. En ese entonces, pues bueno, hasta la fecha, una tía que yo quiero con todo mi corazón, era la persona con más confianza. Entonces él le habló a esta tía, llegó a mi casa, mi tía salió y dijo, señora, tiene que contarle algo a su sobrina. Y estuvimos hablando, le conté todo. Mi tía no supo qué hacer, fuimos con una amiga suya. Bueno, al final de cuentas se tomó la decisión de revelar todo esto en mi casa. Una bomba explotó en mi casa, em, los perros ladraban, la gente gritaba, escuchaba golpes, cosas romperse, y se tomó la decisión de no denunciar. ¿Cuál fue la razón por la que no quisieron denunciar? Yo creo que era el que yo no viviera todo ese proceso legal y también la poca credibilidad de las autoridades. Era como la mayoría de las personas hasta la fecha, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Y también creo que en otra parte fue como un encubrir este secreto de familia que acaba de surgir y del cual fui parte de un largo tiempo. Después de eso viene una situación que es lo que más me afecta, y es que al año yo vuelvo a sufrir otra violación, pero ya no solamente era esta persona, eran 3 personas. Y bueno, ahora no se nota porque pues, ando con pantalón, pero bueno, quienes me siguen y saben esta historia se dan cuenta que yo ya a veces uso vestido, porque en esta violación yo creo, sospecho que estas personas se estaban drogando, no estaban en sí, pues, porque uno de los violadores, porque de los 3 muchachos, 2 me violaron, enloquece, rompe una botella, yo me imagino que era de alcohol, de una bebida alcohólica, rompe una botella en el suelo y me la ensarta en la pierna. Y me empieza a cortar, me acuerdo que me corta los pies, bajo los pies, en la pierna, de este lado tengo alguna cicatriz, pero aquí sí tengo una cicatriz muy grande. Y pues salía muchísima sangre, ahí gritaba, yo gritaba.
creo que en mi corazón se quedó como ese tema del anterior abuso de por qué no grité, que era algo que me reclamaba en su momento mi abuela, ¿por qué no gritaste? Ahí sí yo grité. Y fíjate que hasta el año pasado que lo pude contar con una amiga sexóloga, em, le dije, ¿sabes qué? Siempre he creído que me violaron estas 3 personas en una casa, porque me acuerdo que entre que pataleaba y todo, porque me subieron a un coche, yo subí una pequeña escalerita, había un garage, una pequeña escalera, y arriba había una cama, un sillón y una tele, era como una casita chiquita. Y ahora que ya estoy grande, digo, no, ellos me llevaron a un motel. Ya voy Entonces, entendiendo. habla mucho de las personas que trabajan en este tipo de negocios, hoteles y moteles, de tener también esta precaución, porque yo grité muchísimo, nadie hizo nada, me pudieron haber rescatado, se pudo, no sé, me soy sobreviviente de esta violencia sexual y de tortura, porque para mí, yo he comentado que yo me sentí como una cucaracha, que yo pensé que me iban a matar en cualquier momento, una cucaracha que pisas y que por más que se quiera correr, no puede. Entonces, obviamente todo esto me afectó en su momento porque, y yo digo, nunca se borra y no creo en la terapia de olvido, pero después de eso me dejaron en la calle ensangrentada y tirada. No sé ni con qué ropa me dejaron, pero mi familia me estaba buscando, había patrullas buscándome, en ese momento creo que no existía alerta Amber. Yo tenía 15 años. Eh, me acuerdo que me fui a una casa de descanso de mi familia que tenía en la playa, y escuchaba a los adultos hablar de mí, ¿no? Que no denunciar, que quiénes serían, que si las cámaras, que si no sé qué, que la denuncia es lo único que permitiría. Después de eso pasé momentos de crisis terribles en donde explotaba. Yo veía espejos y me acordaba de esa persona que me dijo que nunca olvidaría mi rostro y yo rompía los espejos, con lo que tuviera. Yo jugaba hockey, entonces yo tenía el stick de hockey y rompía los cristales. Este, decidí no vivir en casa de mi mamá, irme con mi tía a vivir. Y no sé si fue bueno o malo, pero no tuve contención. Tal vez creo que ya no sabía qué hacer. Me llevaba con psicólogas, yo me sentaba con las psicólogas y les decía, mira, me violaron y aquí estoy. Pasaba momentos en que me lastimé mucho, me quise ir de diferentes formas, tomando muchísimas pastillas. Me llevaron con una doctora o un psiquiatra, creo que me dio pastillas para la depresión. No duraron nada porque me acabé 2 cajas en una. Y en la primera vez que tenía que tomarlas, me agarré las 2 cajas y en la mañana me las tomé. Mm, Intentaba colgarme, pero se rompía algo siempre, yo me caía. Y pasó una situación curiosa. También me lastimé, me suturaron, me llevé algún nervio por aquí. Pero en una de las ocasiones, no sé si les ha pasado que las mamás guardan todos los medicamentos en bolsas. Entonces hay casas que tienen bolsas con muchos medicamentos. Había bolsas con muchos medicamentos. Fui a casa de mi mamá, literal, para irme. Era mi intención. Agarro las bolsas y agarro un bote de yogur con agua, o sea, el bote vacío, pero lo llené con agua, o sea, era 1 litro, y abría todas sacaba todas las pastillas que pudieran, yo no sabía qué era, agarraba un puño y un sorbo. Otro puño, o sea, fácil, yo me tomaba. Tengo un amigo sobreviviente que hizo un libro que se llama 100 pastillas en un día. Yo creo que también fui por las 100 pastillas en un día. Eran paquetes así, todas las que pudiera, me llenaba la boca y agua. Y me ponía a hablar con Dios. Ese fue como el parteaguas de mi vida. Decía, ya me quiero ir, yo ya quiero irme contigo, yo quiero estar en el cielo, yo solo vine aquí a sufrir. Eh, yo tenía mucho el tema de la denuncia, que no me habían dejado denunciar. Este, y hablaba con Dios y le decía, si tú quieres que yo viva, por favor, dime algo. Eran como las 6 de la tarde, entonces pasaron muchísimos pájaros que se van a los arbolitos, se van todos ahí. Y yo seguía hablando con Dios y le decía, háblame, acércate a mí, dime, o sea, si yo tengo que vivir, ¿por qué tengo que vivir? Y llega un pajarito y se pone en una columna a 1,5 metros de mí.
Y yo seguía reclamándole a Dios todo lo cruel que era el mundo conmigo. Y el pajarito se acerca a medio metro de mí. Yo estaba así acostada. Y se pone a cantar. ¿Cómo Entonces que me se quedé, escucha ahorita? ¿cómo se escucha ahorita? Es que se escucha ahorita los pajaritos. Se escucha, ya es tarde, y hay un pajarito que está Como estas cantando. horas. Ajá, escucha. Sí, estaba cantando así. Así. Entonces yo me quedé así y dije, bueno, basta, ya entendí, ya entendí. Nunca se movió el pájaro. Yo me paré, o sea, me senté y se quedó ahí cantando. Cualquier pájaro, pues es silvestre, ¿no? Vuela, se espanta, ¿no? Ya bajé, y, mamá, es que hice esto. Ahí va la lenita, su lavado intestinal. Y entonces ahí entendí que eso no era lo que yo tenía que hacer. Que irme no iba a cambiar nada, pero todavía no encontraba una misión. Mi mamá me insistió que tenía que estudiar, hacer algo. Y me dijo, ¿por qué no te metes a idiomas? Me metí a inglés y francés. Y a los poquitos días de escrita, llegó un niñito y me pidió un peso. Y ahí fue donde empieza todo. Ahí empieza. Ok, ahora yo te voy a preguntar lo que usualmente veo en los comentarios de las personas que han sufrido este tipo de situaciones. La primera vez tenía 5 años. Las preguntas que usualmente yo leo son, ¿y dónde estaba tu familia, Elenita? Pues ahí mismo. O sea, esta persona era una persona muy cercana a mi abuela y ya era una persona mayor. Me acuerdo que tenían como proyectos conjuntos y, y ahí estaban, pero yo creo que nadie pensaba, yo creo que lo hacía de madrugada. Yo me acuerdo que era muy noche y yo me daba cuenta porque yo sentía algo raro. No lo sentí placentero, la verdad, nunca. Porque dicen también, o sea, los niños sienten cuando los están erotizando durante mucho tiempo, pero no sé, no recuerdo algo placentero, nada más recuerdo la culpa porque me decía, shh, ahí entre mis piernas. Y entonces yo me subía a mi ropita. Entonces, ahí estaban, pero yo creo que esta persona era muy hábil. Yo creo eso. ¿Y qué pasó con él? Obviamente no hubo una denuncia, No. pero me imagino que él supo que ustedes sabían, que ustedes como familia le dieron la opción de irse. Fíjate que, bueno, yo normalmente no he revelado a ninguna de las personas quiénes son, pero te voy a revelar a esta persona Gracias. por primera vez. Bueno, resulta que en aquellos tiempos mi abuela y mi abuelo están separados y mi abuelo nunca le quiso dar el divorcio a mi abuelita. No juzgo a mi abuelo ni a mi abuela porque fueron excelentes, pero pues como parejas, creo que como pareja ahí se fallaron. Em, y bueno, se separaron un tiempo. Yo supe que mi abuelo tenía la foto de una señora de su llavero, que no era mi abuelita. Eso es lo único que sé. Alguna vez le pregunté y se rió nada más. Y mi abuelita tuvo una pareja que yo conocí, don Mario. Don Mario es esa persona que me abusó. Entonces, don Mario sí llegaba a casa de nosotros, no estaba mi abuela. Y lo que yo una vez recuerdo, en la etapa de la pubertad, donde eres rebelde y altanero y grosero, pues estás con las hormonas a todo. Yo creo que a los 12, 13 años ya andaba yo rebelde. Eh, Él ya no estaba en nuestras vidas, ya no estaba. Y una vez mi abuelita me regañó o me pegó por alguna cosa que hicimos, una travesura. O nos ponía a estudiar las tablas de multiplicar, entonces tal vez yo tenía 11 años y era muy estricta. Entonces nos estaba regañando, me estaba regañando y me acuerdo que yo estaba sola con mi abuela y le dije, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué no vuelves con don Mario? Así le dije. Mi abuela era una mujer de carácter, ¿no? Y aparte yo no sé lo que eso implicaba en su época, ¿no? Y el que no había podido divorciar, seguro que eso implicó mucho más que lo que yo pensé, porque un acontecimiento es para un lado una cosa y para otro lado es otra, y para otros fue lo que realmente sucedió. Entonces, yo le reclamo, ella se queda con los ojos encendidos, y me acuerdo que mi abuela, que yo adoro con todo mi corazón, me dice, por ti no vuelvo con él. Fue la primera revelación de que algo había pasado. En ese momento dije, ¿qué me hizo? Le dije, ¿por qué? Dice, no volví. Dije, ya no serías tan enojona si estuviera don Mario y se fueran a pasear. Porque y ella me dijo, no volví por ti, para protegerte a ti, para que no te hiciera nada. Y le dije, ¿por qué? Y me acuerdo que se sienta y me dice,
él tenía una denuncia por haber hecho daño a alguien, a una niña. Y yo me quedé así. Y me contó mi abuela una historia que luego nunca más lo recordó. Yo se lo volví a preguntar, quise tocar el tema después. Ella no se acordaba. Y ya mi abuela estaba mal. Después ya estaba mal. No podía hablar muy bien, ¿no? Ella me contó una historia de que ella una vez llegó antes de su trabajo, porque ella tenía su negocio, tenía varios negocios, y siempre era muy arreglada de zapatillas. Entonces llega la abuela, dice que escucha silencio, y dice, ¿dónde está la niña? ¿Y dónde están los niños? Hablaba de ti. Entonces ella sube las escaleras y empieza a escuchar un ruido así de... ch, 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 ch. Entonces ella se queda así como sorprendida, se quita las zapatillas y va despacio y se da cuenta que yo estoy jugando con mis muñecas. Yo creo que tal vez yo tenía 6 años y que la puerta del baño estaba entreabierta, o sea, un poquito abierta, de unos 10 centímetros. Entonces ella cerró la puerta. Dice que yo me quedé así, me levanta y empuja la puerta para abrir y alguien estaba detrás. Dice que no dijo nada y al poco lo dejó. O sea, no sé exactamente cuánto tiempo estuvo en mi vida, cuánto tiempo me hizo daño. Sí recuerdo que me hacía pipí, y que pues me volví una niña insegura, ¿no? Y creo yo que era muy vulnerable y por eso pasó todo lo demás. En la segunda ocasión me comentas que te encajaron una botella o Sí, colgaron en la rodilla. ¿Qué estabas haciendo? ¿En dónde andabas? No es justificable. O sea, quiero preguntarte porque muchas de las personas ahorita en pleno 2025 todavía dices, ¿qué estaba haciendo ahí, no? ¿a qué hora era? Porque estaba sola, fue su culpa, seguramente estaba caminando sobre la banqueta ella sola, ella se lo buscó. Entonces yo siento que hay personas que no estamos preparadas, Elena, para escuchar esto, pero también hay personas que no estamos preparadas para decir la verdad ante la situación por miedo a ser juzgadas. Sí, sí. Yo estaba en la calle caminando, Tal literal, cual. y estaba lloviendo. Estaba lloviendo, yo estaba en una fiesta y yo no me sentía cómoda porque, te digo, yo después del abuso me volví una niña introvertida. Yo era como la que se sienta hasta adelante en la escuela, que casi, casi le da una manzana al maestro, a la maestra, que participaba, que me iba a estudiar, regularizarme en matemáticas para salir muy bien. Yo era ñoña, usaba mis lentecitos, no iba, bueno, pues, no iba a fiestas, ¿no? Entonces me invitaron a esa fiesta y yo no me sentía cómoda porque estaban jugando a la botella y todo eso y yo no me sentía bien. Entonces me pasaron a dejar y se fueron a un antro, éramos menores de edad, pero me pasaron a dejar y me dejaron en una tienda muy conocida de conveniencia que es amarillo con rojo. Okay. Me dejan ahí y se van. Y todavía me quedo yo preocupada de que se iban con estos muchachos que eran más grandes que nosotras. Ellas pidieron permiso a mi familia para que yo pudiera ir a esa fiesta, pero me dejaron. Y es ahí donde empieza a llover. Y yo todavía les mandaba mensajes, oigan, ¿dónde están? Estoy preocupada. Yo preocupada por los que se habían ido de fiesta y que no les pasó nada. Dicen a veces cómo a ciertas personas les va muy bien en la vida y a veces que ni la deben ni nada, pero por estar en el lugar menos indicado. Entonces, estos muchachos estaban afuera de ahí en su carro. Al final, yo sí sé quiénes son, por lo menos dos de esas personas. Una conocida de Chiapas se casó con uno de ellos y me invitó a su boda. No fui. En otra ocasión, un amigo que yo quiero mucho, que es un empresario muy querido, muy buena persona, me acuerdo que en una de sus fiestas, que eran épicas, sus cumpleaños cada año, llega muy contento y me dice, Lenita, ven, te quiero presentar a mi amigo. Y me quedo en shock. Era uno de ellos. Yo para eso ya empoderada, ya con terapias, ya con una fundación de abuso. Entonces mi amigo dice, Elenita hace una gran labor, tiene una fundación que ayuda a niños, que han pasado cosas horribles, es un tema bien difícil, ojalá amigo que la puedas apoyar. Mi amigo tiene negocio de sonido, él te puede apoyar para que no pagues sonido en tus eventos, ojalá amigo que la ayudes. Y él se quedó, sí, 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 Te sí, 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 reconoció. claro, claro que me reconoció y me dice, me acuerdo que me decía una persona, ¿y qué hiciste? O sea, yo no se me llenaron los ojos como ahora, pero en ese momento le di la mano, lo quedé viendo a los ojos y le dije, muchísimo gusto, con permiso. Y me fui, mi amigo se quedó contento y dice, ¿cómo te sentiste? Me sentí fuerte, me sentí sumamente fuerte.
Lo viste a él debilitado, obviamente. Sí, estaba quebrado. Creo que tenía pavor de que yo dijera, él me hizo algo. O sea, yo creo que él tenía pavor de que yo lo señalara, porque aparte, mira que cuando vives abuso, te sientes, yo viví por todo eso, te sientes que nadie te va a querer, nadie va a querer una persona así. Luego en aquellos tiempos, cuando eres niña de 15 y 6 años, ¿quién va a querer una mujer que no es virgen? Luego agrégale violada. Luego agrégale que me quería desvivir, entonces está loca, ¿no? Que quiso hacer esto. Digo, no es público, ahora ya sí. En aquel momento, pues nadie lo sabría, ¿no? Pero como te sientes con eso en la mente de que todo el mundo lo va a notar, no quería estudiar, eh, y tuve la oportunidad de crear algo que me dio todo lo contrario: fortaleza, dignidad, congruencia, esfuerzo. Todo esto que fue granito de arena me empoderó muchísimo. Creo que fue la mejor terapia que pude tener, porque aparte ya ni siquiera era yo, no era personal, eran ellos, los niños, las niñas. Como que pude dejar un poco mi dolor. Primero era llevando comida a los orfanatos, ¿no? Y escuchaba historias, hasta que decidí actuar. Pero te da un sentido de responsabilidad muy grande darte cuenta que no puedes cambiar lo que viviste, pero sí el presente y futuro de niños. Ujú. Y la otra vez, la que me comentas del chavo que dijo que nunca ibas a olvidar, ¿en dónde estabas? ¿Era tu casa? Era mi casa. ¿Y esta persona era igual, ha llegado a la familia? Ha llegado a la Y es familia. que te pregunto esto porque desafortunadamente siempre todo viene en raíz o a raíz de la familia, perdón. O sea, Sí. casi siempre los abusadores son personas que conviven con las personas dentro de casa. ¿Sabes qué? A veces hasta los propios padres, Elena. Sí, bueno, fíjate que afortunadamente, mi padre no estuvo presente. Creo que, o sea, mi mamá se divorció, creo que lo llamaban por edicto, porque había sido una persona que se había portado muy mal. No lo conocí, pero durante muchos años de mi vida, yo ya con la fundación y trabajando terapias, practiqué durante un tiempo, más o menos 2, 3 años, me emocioné muchísimo con el budismo tibetano y lo estudié y yo iba a eventos de eso, ¿no? Ahora ya no estoy en eso, pero sí lo veo como una filosofía. No creo tanto en la reencarnación, pero sí estudiaba eso y entendía en ese momento que el hecho de que yo viviera lo que viví, que para mí fue tanto dolor, que crear una fundación de ese dolor no era casualidad. Yo creía que yo venía a romper una cadena generacional, pero sí, o sea, veo a mi mamá, a mi tía, a mi tío, mi abuela, la familia materna con la que me crié, yo no veía eso. Yo había una abuela empoderada, fuerte, eh, 3 hermanos que salieron adelante, con una familia con valores, un abuelo lindísimo, qué terrible que tenía en el llavero a otra mujer, pero un abuelo divino, y muy pícaro mi abuelo, muy, muy risueño, muy agradable, muy relajado. eh, no veía eso. Y yo dije, se me hace que yo vengo a romper una cadena por mi papá. Fíjate que, ay, no sé cómo viene este tema, pero no sé cómo surgió esta conclusión. Pero yo estaba convencida de que había algo, me lo creí muchísimo y luego me metí a un proceso de psicoanálisis donde viví 9 años de mi vida de psicoanálisis, que me ayudó muchísimo. Y con mi analista yo hablaba de eso, ¿no? Yo creo. Y me dice, ¿qué ganas con saberlo? O qué cambiaría? Es que yo estoy segura que yo vengo a romper una cadena de abusos sexuales fuertísima. Porque sí, el mío fue muy duro. Fue muy dura mi historia, Sí. pero yo siento que no es lo más duro. Creo que hay gente que vive cosas terribles. Y en este momento niñas y niños están siendo víctimas de cosas horrorosas. Un embarazo a corta edad. ¿Te Claro, imaginas? me tocan esas niñas a mí. ¿Cuál tú crees que ha sido una de las historias, Elenita, más impactantes que tú has escuchado? ¿Por qué? Porque no nada más viene de las niñas, también los niños son víctimas de abuso, los Uy, hombrecitos. Pero alguna que tú digas, ¿sabes qué? De verdad, yo no puedo entender por qué los humanos son tan malos o cómo se atreven a hacerles daño a personas indefensas. pienso, bueno, en algún momento, a mí también, yo no soy trabajadora social, soy licenciada en Derechos Humanos,
y yo busco como un acompañamiento más integral y como supervisar y ver que las cosas se hagan con los niños y las niñas. Me interesa el tema médico, me interesa el tema de la familia, me interesa si requiere psiquiatra, algún especialista, que les revise la odontóloga, dependiendo de los abusos que han vivido, tratamientos de ITS, o sea, soy como más interdisciplinaria en mi intervención como fundadora, pero de repente me gusta lo emocional, las historias Claro. para los niños fuertes, ¿no? Entonces le pregunto a la psicóloga, no falta que alguien me escribe y me dice, Elenita, quiero cumplir el sueño de un niño, ¿no? O quiero darle un regalo a un niño muy especial. Tú dinos qué caso. Entonces yo me acerco con la psicóloga, sé que todos son casos fuertes, y le digo a una psicóloga, le dije, Lick, ¿cuál es la niña más triste o el niño más triste ahorita? Yo no lo había pensado, pero tenemos una paciente de 11 años con 8 meses de embarazo. La llevaron a Granito con 8 meses de embarazo. No se podía hacer más. Ya estaba un mes de aliviarse. Me dijo ella, yo me quedé así, dije, sí es cierto, ella. Y era cumplirle el sueño, ¿no? Pero ese no es el más fuerte. El caso que más me ha impactado lo llamo los mecánicos. Fue en pandemia, cuando me marca una fiscal que era la titular de la fiscal de la mujer. Yo la quiero muchísimo, la fiscal Xochitl Fabiola Villatoro, una mujer sumamente comprometida que ahorita creo que no está en fiscalía, pero es un elemento fundamental para Chiapas. Me marca y me dice, Elenita, tengo 2 niñas, se las voy a mandar. Y le dije, es que es pandemia, no tengo recursos para pagar psicóloga. Tenemos niños y nada más los estoy acompañando, no tengo ni para personal. No había ni, o sea, teníamos descuento de renta a la mitad y era pues pagar el internet, el agua, la luz, y pues no había personal. Entonces yo llegaba con gente voluntaria de los fundadores y ya nos íbamos llegaba en un mes 60 casos de abuso en pandemia. Entonces le dije, no voy a poder, si el límite es que tiene que estar con ustedes. Mira, puedo hablar con una de las psicólogas que nos apoye, no le puedo pagar para que esté de base, pero por terapia sí, y que sea aquí en Granito. Sí, por favor, yo me voy a unir, voy a conseguir bienhechores para pagar las terapias. Hablé con la psicóloga, ¿cuánto nos cobras? 250 pesos por sesión. Dije, pues te tengo 2 niñas. Me dice, como era psicoanálisis infantil, dice, yo te puedo tener a una y una más tiene que tener a la otra. Ya busqué a la psicóloga de la otra, 250 también. Dije, ay, ok. Me dijo, me trajeron a 4 niñas sangrando, terrible, Elenita, violación, no solo es vagina, fatal. Ok. Me acuerdo que me toca estar con todas las niñas, las 4, y las víctimas eran la de 3 y la de 9, la más chiquita y la más grande. Eh, Pasó la mamá con la psicóloga y ya me empiezan a decir que el papá de una era malo, pero es que resulta que el violador fue padre de la chiquita y padrastro de la grande. Pero no solo fue él y el papá de él. O sea, era el padre y el abuelo de la niña de 3 y eran padrastro y abuelastro de la grande. Eran mecánicos. Entonces las niñas me contaban a mí cómo había sido malo el papá de la otra. La chiquita era súper consciente de lo que le lastimaron, porque aparte le hicieron frente a la otra. Y las dos en medio yo no entendía, yo no podía hacer muchas preguntas porque sí sé que no es mi competencia y es revictimizante. Claro. Pero si me contaban, yo dejaba que me contaran. Entonces ya dicen, nosotras nos salvamos, porque yo me jalé a ella y nos fuimos a jugar porque nos llamaron a todas. O sea, iban a hacerlo con las 4. Fue terrible ese caso, fue con lesiones médicas muy fuertes para la niña mayor. Dime que están en la cárcel. Están en la cárcel y es donde vengo con que la fiscal titular lo tenía como un asunto muy relevante. Pasó algo que nunca ha pasado en fiscalía y quienes hayan ido y acompañando casos como yo conocen que eso no sucede. Hicieron una cooperación los ministerios públicos de su bolsa para ayudar a esta mamá que pudiera empezar de nuevo. La mamá tenía 27 años, ya con 4 niñas. A ella le pegaba el hombre y le pegaba la suegra. Me acuerdo que le decían que le dijeran, le decían que desistiera de la denuncia y le iban a dar 500 pesos. 500 pesos. ¿Qué vas a hacer? Imagínate el nivel pesos? de pobreza en el que estaba. Ella, como no tenía dónde vivir, fue a buscar asilo con la familia que la había abandonado cuando era niña. Se fue ahí, la recogieron. Sí la recogieron, la aceptaron con sus niñas y empezó a trabajar en un motel.
Ay, no, era terrible, o sea, era terrible. Yo pagaba transportes para mí, que fueran a terapia era fundamental. ¿Qué crees? Que van cambiando la fiscal de la mujer y entra otra. Y dije, chino, o sea, ¿qué va a pasar con esta comunicación tan directa que tenemos con la fiscalía? Y llega la otra fiscal que se llamaba Yasmín Sierra, y fui a hablar con ella. Le conté del caso y dije, ténganlo como un asunto relevante. Me dijo, claro que sí. Y siguió siendo un asunto relevante. Me enteré por ahí que algo en otras instituciones sabían del caso de los mecánicos. La Ministerio Público y todo el equipo de victimólogas que hicieron las periciales iniciales, yo le dije, nuestra psicóloga de Granito Arena va a ir a juicio también. Díganos qué se requiere y vamos a dar el documento también. Estábamos muy de la mano. Por ejemplo, yo hablaba y a mí me cuesta muchísimo que un médico quiera revisar a las niñas y niñas de abuso. No se quieren meter en problemas. Pero yo estaba segura, algo me decía que esa niña tenía algo más. Porque pues yo veía esos comportamientos, no sé, un ejemplo, iba al baño de Granito de Arena con la puerta abierta. Yo digo, hija, por favor, no cierra la puerta. ¿La de 3 años? La grande y las dos iban juntas, porque yo no paso con niños al baño. Ok. Entonces pasó la chiquita, le dije a la grande que la acompañara y me di cuenta que no se limpiaban. Se ponían, se ponían inmediatamente su ropa interior, ¿no? Ya había pasado, bueno, algunos meses. Entonces yo me quedé así y dije, no, hay que llevarlas con el médico. Las llevamos y la doctora corroboró que había infección en la niña. Entonces yo le hablaba al Ministerio Público y dije, ¿sabes qué? Acabo de llevar a las niñas con una ginecóloga que no va a ir a juicio, que me cobró 1,900 la sesión de cada niña. Y no quiero ir a juicios, pero me acaba de decir que hay una infección. Por favor, mándalas a un centro de salud tú para que se corrobore. Entonces me decía, ok. Yo era muy directa porque yo quería que todo lo que pasaba sirviera para las lesiones. De repente la niña, una vez la vi llegar a la Fundación A la Grande, que yo quiero con todo mi corazón. Yo escuchaba mucha música de Jesús San Romero en mi oficina, bueno, en la fundación, y entonces ella se quedaba tarareando, ¿no? En una ocasión va llegando y le vi los ojos perdidos, opacos, sin brillo. Le vi los ojitos y la vi pasar a consulta. Algo se quedó en mi corazón de que dije, ¿qué tiene? Se va la niña, llega la psicóloga y me dice, Elenita, te quiero pedir un favor. ¿Podemos ver que un psiquiatra vea a esta niña? Discúlpame, ¿que es un psiquiatra? Es un psiquiatra especialista en niños. Ok. Entonces, y también es muy difícil que quieran participar en procesos legales, y menos a niños de abuso. O sea, le tienen pavor los especialistas médicos a meterse en problemas, que sería ir a un juicio, ¿no? Y corroborar lo que ven. Entonces le dije, déjame busco. Empecé a buscar psiquiatras de Granito de Arena. ¡Pum! Me colgaba. Porque ya saben que somos hola, hablo de Fundación Granito de Arena, tengo una niña, por favor, necesitamos ayuda. Me contó la doctora, la psicóloga, que tenía ideación suicida. Es decir, que ella tenía ya un trastorno depresivo mayor severo, así fue el diagnóstico, con ideación suicida, o sea, que ella ya tenía muchas cartas donde se despedía de todos. Me mostró la carta y decía que escuchaba mis canciones. ¡Ay, no! Entonces yo me quedé así y dije, Dios santo, pues como escucho música cristiana, esta niña ya se quiere ir para allá, para el cielo. Dije, no puede ser. Al final conseguimos una psiquiatra, igual vimos que apareciera en la carpeta de investigación. En resumen, pasamos muchas cosas. Un día llega la mamá y me dice, Lick, me acaban de hablar que, ¿cómo me dijo? Que CONAFE, que es de educación, que CONAFE va a regalar terrenos de 10 por 20 a mujeres con 4 hijos. No es Yo le dije, no es cierto, no es cierto, por favor venga aquí, le mostré la comp. Es que me dijeron que vaya yo con las niñas, que querían que no se presentaran a juicio. Esa era que yo creo que era la intención de esas personas. Perder el día, ¿no? Claro. Perder la cita. Que querían quitarle las niñas para que en su momento de audiencia no se presentaran, porque si no se presentan, se cae. No hay víctima. Específicamente 4 niñas le iban a dar el terreno. Curiosamente, no, pasé muchas historias. Óigale, que me están pidiendo que lleve un papel para ver que sí es cierto que hubo violación. Dije, usted no tiene que probarles nada. Ay, no. Me tocó una ocasión que cuando fuimos con la ginecóloga, bueno, fue con la ginecóloga y que sí había, ella le dijo las lesiones, desgarre y la infección. Cuando va llegando la señora, de ahí le pagamos su transporte también para la fundación, o creo que la llevaron los chicos de servicio social. Llega bien emocionada. Lick, ¿qué cree? Ya me corroboraron, sí fue cierto, enfrente de la niña. Sí fue cierto, Lick, que había violación. Yo la quedé bien y dije, siempre le caímos
a la niña, siempre le hemos creído, sí, sí, efectivamente, pero no va a haber papeles para nadie. Y ya en corto le dije, siempre le creímos, no diga eso, va a pensar que no le creyó. Entonces era un trabajo de empoderar a esta mamá, que creciera su autoestima, porque imagínate llegar al momento de que le pegaba a este hombre, le pegaba a la suegra, la mandaban a casa a lavar ropa ajeno y nunca le pagaban ni un peso. O sea, la rentaban, digamos. Ujú. ¿Y cómo llegó ella a Granito de Arena? O sea, sí me comentaste que alguien te habló, La que te fiscalía. necesito. O sea, ella solita en un buen día dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que denunciar. No, fíjate que lo curioso de esta historia es que ella no denuncia los abusos. Ella denunció en algún momento la violencia física y dice que nada sucedió, pero en algún momento ella golpeada huye de esa casa, Ujú. la niña se queda sola, todas sus niñas se quedan ahí y vuelve como al mes más o menos para robarse a sus hijas, o sea, rescatarlas. Ella estaba con una amiga viviendo. Cuando toma a las niñas, esta amiga que era maestra de preescolar, nota algo, nota algo y la niña se lo cuenta. La grande le cuenta todo. Acaba de pasar o se la acaban de rescatar y notó algo muy raro. Entonces, ella es la que dice, vamos a denunciar. Entonces, la amiga se lleva a ella y a las niñas y van a denunciar. Como era tan reciente lo que había sucedido, la niña dio su declaración. La grande dio mayores datos. Por ejemplo, ella dice que fue dentro de un colectivo, porque ellos como eran mecánicos, que la amarraron con un lazo de tal color. Ella dijo todo, que la fiscalía actuó revolada Qué bueno. y encontraron toda la evidencia y los detuvieron. Al final de cuentas, la sentencia fue de 100 y 110 años. Bendito sea Dios. En ese entonces había un fiscal titular, fiscal general del Estado, que no sé por qué era muy hermético. Y me acuerdo que yo todavía, que yo no tengo por qué pedir permiso al fiscal general porque pues yo soy dueña de lo que digo. Y yo le fui a decir, todavía le fui a pedir permiso, así casi, casi, para no dañar la relación, más bien, que por qué no se difundía esta sentencia ejemplar, que por qué no dábamos una rueda de prensa, las terapeutas de las niñas, junto con el equipo de la fiscalía, hablando de este caso. Obviamente ya se había ratificado la sentencia, no pueden hacer apelación, ya no, ya está ratificada, pero hablando de cómo fue la investigación, sin dar datos de las niñas, ni de los imputados, bueno, de los culpables, ahora, de nada, pero sí hablando de cómo se llevó un trabajo coordinado y todos los especialistas que participaron. Le dije, este caso hasta se debe de escribir y yo creo que, por ejemplo, para los estudiantes de escuelas de derecho es muy, o sea, este trabajo fue como la ley y el orden de unidad de víctimas especiales. Nos reuníamos con fiscalía para analizar todo, quiénes eran ellos, quiénes estaban aquí, quiénes estaban involucrados. ¿Y no tenían otra carpeta ellos? O sea, las víctimas, las niñas eran las únicas o previamente encontraron que a otras niñas o a No se otras. encontró más, no se Ok, encontró más. Hasta ahora no sé de más denuncias porque ok. tenían que haber llegado conmigo para que yo esté enterada. Ajá. Este, pero el fiscal dijo ¿Cómo? que no se iba a difundir. Yo dije, bueno, ¿por qué no por lo menos se difunde? Chiapas tiene sentencia ejemplar en pederastia. Yo tengo la facilidad de poder llegar a algún medio, quizá más visible que tal vez un periódico local de Chiapas. Yo dije, es que tenemos que difundir esa sentencia y no voy a dar el número de carpeta. Pero yo luego dije, ¿por qué le fui a pedir permiso? Yo pude haber llegado y dicho lo que te Es tu estoy contando a ti. fundación, o sea, es cuando sabes que gracias a. ¿Sabes qué? Es que daba mucho miedo ese fiscal. Era muy serio, muy así. En algún momento le proponía que renováramos nuestra colaboración, porque ya atendemos a niños de la fiscalía. Granito de Arena a la fecha atiende a niños de fiscalía de trata, fiscalía de la mujer, fiscalía de adolescentes que nos derivan para que tengan una atención y cuando nos piden los informes correspondientes se los damos. No nos dan ni un peso. Entonces yo decía un convenio de colaboración para formalizar lo que ya hacemos. Y yo aclaro eso, porque luego van a decir, ¿les da dinero? No, no nos da dinero. Pero no quería. Entonces, creo que en ese momento tomé ese error. Ahorita me gusta y agradezco mucho que des este espacio para hablar del caso de los mecánicos. Yo siempre dije, ese caso se tiene que hablar. Como dos personas que dicen normales hacen eso. También te quiero decir que no estaban drogados. O sea, son personas que sabían lo que estaban haciendo, el daño que le puede causar a una persona. Tengo una pregunta, Elenita, vamos a generalizar el tema. ¿Qué pasa con las niñas, con las víctimas, hablando de salud, en temas de salud? En algún punto, perdona mi ignorancia, pero
pueden tener familia o quedan tan dañadas de su cuerpecito que tiene que haber algún tipo de procedimientos. No sé, por favor, instrúyeme, porque esto es algo muy nuevo para mí. Sí, hay como diferentes situaciones. Creo que el principal daño está en la psique de la persona, en el controlar las emociones. El trastorno de estrés postraumático, pues está implícito, dicen, y equiparan algunos estudios a los sobrevivientes de guerra con la violencia sexual. Entonces, yo me he dicho en algún momento que soy sobreviviente del infierno. Em, Científicamente, según la edad en la que se da el abuso, hay consecuencias. Va desde, te hablo de algo probado por una doctora en neurociencias que colabora en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella es la doctora Araceli Sanz Martín, investiga las consecuencias neurobiológicas del maltrato y del abuso sexual infantil. La doctora Araceli eh, muestra científicamente cómo ella dice, no se va al tema médico, no se va al rompimiento del himen, por así decirlo. Se va al daño que está pasando en el cerebro cuando un niño está viviendo esto, y es la segregación de cortisol. Hay muchísimo cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando el abuso se da a una temprana edad, el cuerpo no, el cerebro no ha madurado lo suficiente como para poder siquiera tener una reacción normal. Entonces, tanto cortisol a una temprana edad, hablemos de la niña de los mecánicos, de la niña pequeña, ella va a tener consecuencias de por vida, porque el haber vivido una situación de estas, vuelvo a hablar, un rompimiento del himen a los 3 años de edad, más allá del tema físico, porque ella camina normal y demás, ya es un poco más extrovertida. Me tocó ver que tuviera episodios de enuresis, es decir, que se hacía pipí, como yo lo hice en su momento, pero ella se hacía pipí cada que escuchaba que había un hombre cerca. Si llegaba, por ejemplo, algún hombre a la fundación, tenía este episodio, unos gritos de pavor. Ahora ya no sucede eso, ya convive, ¿Todavía pero está con ustedes? ya no la he visto ahorita, no la he visto últimamente. Quiero que retome sus terapias, pero va a pasar una situación que yo estoy casi segura, que ya lo habrá olvidado. Qué bueno. Más o menos, porque yo veo que con muchos niños, por ejemplo, cuando viven esos abusos tan fuertes a los 3 años de edad, a los 5 como que lo bloquean. Pero ve lo que me pasó a mí. Te voy a platicar una historia. Justo hace como 3 episodios anteriores en el podcast tuve una víctima, Ok. pero estuvo muy caótica su situación porque ella también lo vivió desde chiquita, pero llegó un punto en que ella lo bloqueó. Sí. No se acordaba, no sabía lo que estaba pasando. Para ella, obviamente no es normal, porque decía, sé que no era normal, pero nunca me enseñaron que no me podían tocar. Pero ¿sabes qué era lo peor, Elenita? Que era su propio padre, su propio padre. Entonces, ya cuando va a cierta edad, ella nota algo muy raro de al despedirse, al dejarlo en la universidad. Ella voltea y le da un beso a su papá para despedirse y le quiere dar un beso en la boca al señor. Entonces ella dijo, "A ver, espérate, esto no está bien". Pero vuelvo a lo mismo, ella tenía bloqueado todo lo que había pasado. Yo también lo tenía bloqueado. Es que yo tuve 9 años de terapia. Yo pasé momentos con mi terapeuta que yo le decía, es que es como un sueño, como que yo estaba en mi cama. Había monstruos abajo de mi cama. O sea, yo sí lo tenía muy bloqueado, pero creo que fue la terapia tan larga que tuve que me ayudó a darle que eso es una realidad que sí pasó. Eso fue lo que le pasó a ella, o sea, la misma situación como tú. Entonces, cuando ella confronta al Señor, dijo, es que yo ya sé lo que tú me hiciste. Yo ya me acuerdo. Tengo una libreta con fecha, con, ¿sabes qué? Tal día en una cena pasó esta situación. Dice, a mí mi papá no nos dejaba salir mucho a convivir con la familia. ¿Por qué crees tú, Elenita? Porque tenía miedo el Señor que Sí, ellas hicieran algún comentario, ella claro. en específico diciendo, mi papá me hace esto y el otro. Entonces decía, como padre, que se supone que uno se debe de sentir bien protegido por su padre, es quien te ataca, es quien te echa a perder tu vida. Ay, sí. Total que cuando ella lo confronta, sale que el papá había sido abusado también y el papá abusó a la hermana, el papá abusó a otro miembro de la familia, el papá abusó a su propia hija y cuando la muchacha ya se decide a ir a decir la verdad, en fiscalía o las autoridades le dijeron, no podemos hacer nada porque es que ya Prescribió. pasó mucho tiempo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, me imagino yo que lo hacen porque también no les gustaría afectar a personas inocentes. No, más bien es que el Código Penal, o sea, se hizo muy visible que
los delitos sexuales contra menores ya no prescriben. Sin embargo, cada estado tiene que homologar su código penal al federal. Entonces, por ejemplo, yo de Chiapas estaba diciendo, ¿cómo es posible que en mi estado todavía prescribe? A la fecha son 8 estados de la República Mexicana, que te voy a pasar la lista para que lo puedas mostrar, en donde todavía prescriben los delitos sexuales contra menores. Y lo único que necesitamos es que estos congresos dejen de tener miedo y ya lo pongan en el Código Penal. Que se unan a la mayoría en donde estos delitos ya no va a haber. O sea, por ejemplo, yo no puedo denunciar. Apenas acaba de legislar este año en Chiapas. Al fin, cuando esta noticia tiene 2 años que ya se tenía que haber homologado. Ajá. Hay otros estados como Nuevo León que ya tiene bastante tiempo que no prescriben. Entonces creo yo que esto es un problema sistémico, desde el secreto de familia, desde el papá abusador, hasta las autoridades que no legislan, hasta las autoridades que no investigan, que no toman la denuncia, hasta las que toman la denuncia y luego llega un defensor y la tira porque estuvo mal incorporada, aquellos que nunca denunciamos, pero que no tuvieron tal vez una sanación, una terapia, y tenemos una sociedad muy dañada. México es el primer lugar del mundo en abuso sexual a menores, según la OCDE. ¿Crees tú que durante la pandemia hubo más casos? Porque me imagino yo que el no estar en la escuela es muy difícil de que los maestros o las personas allegadas a los alumnos pues puedan saber cosas, ¿no? Siento yo que al estar en casa, al no tener el convivio con la amiguita, con los maestros, con quien sea, siento yo que hubo más temas. Totalmente. Una de las cosas que más me duele es que mm, como activista, y mi activismo pues ya no es chiapaneco, ya es más global y más nacional. He estado, por ejemplo, en el Congreso de la Unión ahorita con la nueva presidenta de Comisión de Infancia hablando de que dónde están esas campañas de prevención. Cuando yo era niña había una campaña de una empresa privada de televisión, una televisora, que decía mucho ojo, cuéntale a quien más confianza le tengas. Claro. Y salía famosos, Chabelo, Chespirito, mucho la Chilitrina, los que eran visibles, ¿no? Y había un sonido de alerta incluso. Esto ya no se hace y lo he planteado con personas de otras televisoras súper famosas a nivel Hispanoamérica, América Latina, que pueden llevar a cabo eso, y solo es que quieran. He tocado puertas con los sistemas gubernamentales de televisión y radio de hagamos un spot de 20 segundos. No quieren. Eh, Platicaba con un amigo que adoro con todo el corazón, que también es un activista de la educación sexual infantil, que es Maestro Miel. Estas partes ya debo cuidar. Tiene su canción. Y me dijo lo mismo. A él también le echaron muchísimo hate, autoridades educativas, porque él está hablando del cuidado de los niños y del autocuidado, y de que los niños reconozcan sus emociones y que puedan decir basta. No, Y simplemente el no. ¿sabes qué pasa? Que creo que tanto él como yo hablaba con él y lo quiero muchísimo, ahorita no está acá en México, por lo mismo, porque nadie es profeta en su propia tierra. Qué triste. A mí, por ejemplo, en el estado de Puebla, las autoridades me reciben como no lo hacen en el estado de Chiapas. Las autoridades gubernamentales, estamos hablando ya de un vínculo para hacer un convenio con un gobierno estatal, qué cosa que en Chiapas no quiere. Entonces a mí me duele un poco eso y en general la cerrazón que tienen cuando realmente no hablamos ni de presupuesto. O sea, ¿cuánto le cuesta un sistema gubernamental de radio y televisión? Yo le doy los audios que está hecho con personajes animados, ya están bien hechos, profesionales en un estudio, comerciales de 20 segundos. No me interesa que diga gobierno de tal, pero que tengan un spot que le enseñe a los niños que están bien, que nadie les puede hacer daño. Entonces, por eso yo le apuesto más, ya no a los sistemas tradicionales de comunicación. Prefiero estar aquí contigo, donde no me van a decir como, no hables esto, No lo no digas. digas esto. Y la verdad es que, ay, por ejemplo, también me ha tocado, no es que no voy a monetizar. Ay, no me digas eso. Hay que segmentarlo bien, hay que decirle verdad a la plataforma, vamos a hablar de este tema para crear conciencia de este tema, de este tema, de este tema. Claro, TikTok, Instagram, sí censura, ¿no? Entonces hay que poner ahí un beat, pero también estamos en un momento en donde tenemos que seguir defendiendo que no se haga la censura. Yo no puedo ir a un programa de televisión, de radio local, de gobierno, a hablar abiertamente de este tema.
No, no hay manera. Hasta te dicen que no uses cierto color. No uses este color, no uses este color. Me acuerdo que en algún momento les pedí ayuda para promocionar nuestra carrera. Se llama Carrera Deja tu Huella, una de 5 kilómetros contra el abuso sexual infantil. Dicen, Carrera Deja tu Huella. Nada más. No, no podía decir contra qué. Entonces, por ejemplo, los que me entrevistaban, bueno, ¿y la carrera de qué se trata? Y luego se quedaban así porque les estaban diciendo algo y yo, pues se trata de correr para crear conciencia. ¿Sobre qué? Me habían dicho que no dijera el tema, entonces, sobre la Es pérdida protección de de los niños. tiempo. O sea, es como dar la vuelta. Incluso me acuerdo que Fundación Granito de Arena que atiende a niñas y niños. Qué bueno que les dan terapia a las niñas y a los niños, pero no decía de qué. Clase de terapia. Entonces, das terapia, das seguimiento legal a niñas y niños. Elena, háblame de los niños o las niñas con discapacidades que también son víctimas. Y creo que está bien duro ese tema porque sí de plano ellos no hablan. No hablan. Las niñas y niños con autismo tienen 3 veces más posibilidades de sufrir abuso. Y en general las niñas y niños con discapacidad se duplica porque requieren personal de apoyo. Han llegado personas, y voy a hablarte de 2 lados. Uno de quienes tienen la conducta de atacar a niñas y niños con o sin discapacidad, pero te voy a hablar ahorita de la vulnerabilidad que tienen. Requieren personal para rehabilitación, personal de apoyo en cuidados, requieren también apoyo para cosas de higiene personal, desde el baño, el aseo, el cambiar un pañal, vestirse, lo que les hace totalmente vulnerables. En ocasiones, mamás, papás, cuidadores no pueden estar todo el tiempo y requieren estas ayudas. Pero también hay niñas y niños con discapacidad que se encuentran en centros asistenciales, en casas hogares, Ok. que también son vulnerables por el mismo personal de apoyo. Eh, bien, otra de las cosas que pasa con niñas con discapacidad es que no se dan cuenta hasta que ya hay una violación. O sea, nadie piensa, ven a, por ejemplo, al adolescente con discapacidad y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hay un gran tabú también sobre a partir de, bueno, ya tiene 18, ya puede tener una vida sexual cuando es vulnerable, con una persona que no tenga discapacidad, Sin decir nombres, recientemente el caso muy viral que hubo. de la TikTok. Ajá. O Yo sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más ejemplo quieres? tenemos una paciente como ella. No dejo de pensar en esta niña cuando veo Lupita TikTok, porque, por ejemplo, la paciente que tenemos nosotros tiene síndrome de alcohol fetal y tiene rasgos físicos muy similares en los dientes, en el rostro, baja estatura y es muy vulnerable. O sea, tú llegas con ella y le vas a decir, oye, vámonos, y se va a ir contigo. No, así te va a ver, le vas a decir, vámonos al cine, y se va a ir contigo. Entonces son muy vulnerables. Ella a través de un juego llamado Free Fire jugaba y de repente no supimos de ella 3 meses. 3 meses. Y ya cuenta que estuvo y que tuvo relaciones sexuales con personas de traileros, que viajó a la ciudad fronteriza Tapachula. O sea, es una niña con evidente discapacidad y menor de edad. Entonces, hay como muchos temas en ellos que son muy vulnerables, en donde la educación sexual es un tema tabú también. Tengo un amigo muy querido que es profesor de la Universidad de Leyes de Harvard, Matthew Smith, y él me decía, cuando hablábamos de discapacidad de abuso sexual, lo invité, él llegó a Chiapas a dar unas ponencias y dice, mi hermana tiene discapacidad. Mi hermana estudió en una universidad en Estados Unidos y allá son como internados, viven ahí. En una ocasión llegan y le marcan a los papás, él estaba pues como siempre estudiando, ¿no? Trabajando, y les dicen que algo había pasado, que tenían que ir al hospital. Y estaba una patrulla, estaba el hospital, no podían bajarla, y hasta que llegaron los papás. Entonces se acercan y dicen, ¿qué pasó? Y la chica así, ¿alguien te hizo daño? Es mi menstruación. Resulta que estaba la hermanita del profesor Smith en una banca en el jardín de la universidad y se estaba agarrando el vientre y tenía muchísimo dolor, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Llega una de las policías y le pregunta, ¿estás bien? Dice, no. ¿Te duele algo? Sí. ¿Qué te duele? Aquí. Y lloraba. ¿Te pasa algo? No. ¿Alguien te hizo daño? No. ¿Te duele? Sí, sí. Y lloraba, y lloraba, y lloraba desconsolada. Entonces llamaron a los médicos,
llegaron más policías, llegó una ambulancia y todo el mundo estaba alterado, no la podían revisar. Entonces ella se ponía nerviosa y lloraba y lloraba y como estaba más sensible, lloraba aún más. Entonces dice, ¿quieres que te atiendan alguien? ¿Quieres ir con nosotros, que te revisen? Sí. ¿Tienes dolor? Sí. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y pataleaba. Sangraba al mismo tiempo. Pero ellos no la podían revisar, o sea, estaban aterrados porque era una niña una joven con discapacidad, pero que está diciendo que nadie le hizo daño, pero que tiene mucho dolor y está muy triste. Entonces ya llegan ellos y dicen, ¿pero por qué no les dijiste que estabas en tus días? Y dijo, es que ustedes me dijeron que nunca debía decirlo. Es verdad. Lo que pasó, la historia detrás de eso es que cuando ella tiene la menstruación por primera vez, estaba en reuniones con desconocidos y decía, tengo mi menstruación, es que estoy menstruando y me sale sangre. Y lo contaba por su discapacidad, porque sí tiene una edad menor que la que tiene biológicamente, una edad mental, ¿no? Una discapacidad intelectual. Entonces ella lo contaba y le contaba a todo el mundo cómo era su menstruación. Entonces la familia le enseñó con repeticiones y repeticiones y fue muy difícil, pero aprendió que no tenía que contarle a todo el mundo que tenía su menstruación. Entonces ya llegó un momento en donde Matthew me dijo, bueno, ahora toca tu tema, enseñarle que no se tiene que ir porque sea un policía o porque sea eso, ¿no? Entonces lograr mediar eso. Entonces la prevención del abuso sexual con niñas y niños con discapacidad es lo mismo, repetición, más repetición, y darnos cuenta que quizá de alguna manera reaccionen, no me toques, ¿no? Y un grito, pero pues más vale la protección. Pero hay niñas y niños que no hablan, que no se pueden expresar y que también viven abusos. Elenita, vives en la frontera. Sí, sí. Yo vivo en frontera también. Sí, sí, sí. Yo en la del sur. Yo allá ando por el norte. Imagínate a la hora de que los niños migrantes llegan a territorio mexicano. También hay abuso por parte de las autoridades. ¿Cómo pueden manejar ustedes esta situación sin verse 100% involucrados y cómo pueden ayudar? Déjame te digo por qué. Siempre va a haber una historia detrás. Ya. Recientemente entrevisté yo a un soldado que estaba era en la milicia mexicana y después se fue para Estados Unidos y también sirvió al país. Ellos también estuvieron en la frontera y me platicaba que había muchos abusos por parte de los soldados hacia los migrantes, niñas infantiles. ¿Cómo le hacen ustedes para poder tener o brindarle servicios a una personita así? Bueno, es complicado. Normalmente la población en movilidad, niñez en movilidad o migrante, como se llama, sufren violencia antes de venir a México, durante el trayecto a México y en México. Y también en su trayecto de México a Estados Unidos, quienes quieren continuar, que es la mayoría. Sí. Las poblaciones más vulnerables son la comunidad LGBTIQ, las mujeres y las niñas y niños. Dentro de infancias hay infancias acompañadas y otras no acompañadas. Los no acompañados vienen con desconocidos en una caravana o en un grupito. Y los acompañados vienen otras. Son acompañados por familia o por no familiares, una vecina, otros menores. Entonces, estos abusos se viven antes, no denuncian normalmente. Una, porque normalmente los niños no saben que pueden denunciar, pero también tienen mucho miedo a ser deportados y lo hacen por su condición migratoria. Quiero decirles a las personas que saben de alguien que en territorio mexicano sufra violencia y violencia sexual, la Fiscalía de Inmigrantes no tiene nada que ver con la condición migratoria. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos y desafortunadamente la gente No denuncia, no denuncia porque tienen miedo de que lo regresen a su país. Sí. Pero qué bueno que nos das esa información, Elenita, porque yo no lo sabía. Sí. Tienen que ir, o sea, las fiscalías están para perseguir el delito. No van a ver si tienes documento, o sea, qué perseguir. Sucede un tema curioso que hablé en algún momento con el fiscal de migrantes de allá, de Tapachula, que es la frontera sur, y me decía, él estaba haciendo algo bueno. Se apellidaba Lau, el fiscal, no me acuerdo de su nombre, fiscal, lo siento. Pero me gustó que él decía algo que no hacen en México ni con las víctimas mexicanas ni con los niños, que se llama prueba anticipada. Es que decir que la declaración que hace la persona se videograbe, para efecto de que cuando se judicializa todo, porque se hace la declaración, dictámenes médicos, todo, ¿no? Y de ahí se tiene que ir ante un juez. Entonces ella mete la prueba anticipada. Porque me decía él, porque a veces cuando ya pasaron los tiempos de ir con el juez, ya no está la persona, ya se fue. Y no la podemos localizar. Pero tener la prueba anticipada hace que se haga justicia. Qué bueno. Sí, para que por esas personas que están violando, golpeando, asaltando, pues no queden impunes. Entonces hay otro tema, los polleros también.
Se toca otro tema más grave, que son los polleros, que es algo ilegal, donde también no va a haber acceso de estas personas, si siguen con ellos, a una justicia, y dentro de estos mismos grupos que los van trasladando, pasan hambre, viven violencia, hay abusos. Me tocó también casos de niñas abusadas dentro de albergues por otros menores. Y es donde yo sí me involucro, porque nos tocó conseguir una intérprete, porque era un niño, un adolescente de Haití y una niña de Brasil. Entonces, ¿cómo íbamos a ver? Era la Fiscalía de Adolescentes, pero se tenía que ir a inmigrantes y no había intérpretes. Entonces dije, nosotros lo ponemos. Entonces, hay que ver esa participación de darle seguridad. Me ha tocado casos donde no estuve involucrada, que me buscaron vía telefónica, por videollamada, de mujeres que sus hijas han sido víctimas de abuso por mexicanos, por sus parejas, y no los dejan por seguir en México, por temor a ser deportados. Entonces, cuando la gente se entera, dice, oye, ¿cómo vas a dejarnos? Es lo mismo que se vive en México, de personas que no dejan a sus parejas, aunque estén abusando de los niños o las niñas. Entonces, creo que Chiapas tiene todo esto, tiene migrantes, tiene población migrantes, tenemos mucha población con discapacidad de infancia, y tenemos también los pueblos originarios, las comunidades indígenas. Que también están bien alejadas de toda esta situación, que llega a un punto en donde normalizan todo lo que está pasando. Y que te digo que hasta la fecha, o sea, una chica que estuvo trabajando con nosotros en la casa, pero estuvo trabajando nada más un mes. Y yo le dije, yo te voy a inscribir para que te metas a Linea, todo, ¿no? Y cuando me cuenta su historia, o sea, ella fue casada a los 11 años, volvió allá, y yo me quedé como muy triste, porque la verdad yo sí quería, pues ella conociera todo esto, que tuviera una terapia en la fundación, que conociera lo que es estudiar, Que conociera la vida en realidad. el mundo fuera de las comunidades. Entonces ella yo creo que tenía 25 años, 26 años más o menos, ya con 2 niños, y ella fue vendida a los 11 años. Y dice que le daba miedo irse a dormir con su esposo, porque nunca había estado con un hombre. Y el hombre de 30 y tantos. Entonces son cosas que no se deben hacer, que ya no se permiten por ley, pero que en los ejidos, más alejados de las cabezas, ni siquiera hablemos de los pueblos originarios, las comunidades indígenas, las periferias, en donde ni siquiera están llegando las autoridades locales, que son las autoridades del pueblo. Entonces hay como muchos temas muy duros en Chiapas. Chiapas me duele mucho porque seguimos siendo el estado más pobre de México, y más del 60% de nuestra población es indígena, y yo creo que es un estado muy olvidado. ¿Y por qué está olvidado? Habiendo tanto turismo, tanta entrada de dinero, ¿por qué tienen un estado tan olvidado? Creo que nos toca en este momento, algo que sí me gusta del gobierno estatal actual, es que trae un eslogan muy enfocado a los niños. Qué bueno. Y que en sus momentos, cuando era candidato el actual gobernador, decía en los propios pueblos originarios, no donde yo me entere, decía, que se está vendiendo a las niñas y a los niños. Y yo me quedaba así, dije, qué valiente decirlo aquí, porque venimos arrastrando un problema de años, donde en los pueblos de Chiapas no hay señal de teléfono, no hay señal de internet. Hablamos, por ejemplo, de estas plataformas que es YouTube. Con esto llego a gente que no está en mi estado, muy poca gente de mi estado, porque la mayoría de la población de Chiapas no tiene acceso a conectividad, no tienen acceso a una preparatoria en su comunidad. ¿Qué hablar de una universidad? Entonces ya tenemos problemas de antaño. Hay niñas y niños que tienen que caminar kilómetros con agua para poder llevar agua a sus hogares. Entonces, hablar de que vayan a estudiar la secundaria a otro pueblo, cuando la forma de subsistir es criar pollos y el maíz, ¿Y la ONG? pues las organizaciones, Ajá. pues yo creo que van poco a poco aportando. Yo a veces quisiera hacer de todo, ¿no? O sea, pero hablando ya de fundaciones internacionales, Me estoy equivocando. ¿Cuáles son las organizaciones que están? UNICEF. UNICEF. ¿Qué pasa con UNICEF tiene oficinas en Chiapas, traen un tema muy presente que es la población en movilidad, Ajá. pero también tienen un trabajo mucho de mediar con las autoridades, en donde se debería atender el problema de raíz. Ahorita se está promoviendo la alfabetización y demás. Yo creo que tenemos un problema tan grande, que solamente si llega MrBeast a hacer lo que hizo en África, o no sé qué hizo, los pozos de agua, pozos sí. y tanques de agua. Creo que algo así tendría que cambiar el presente.
de Chiapas. Tenemos poca iniciativa privada. Vamos a comprometer a Pepe y Chema. Ay, pues sí, ojalá que podamos hacer algo bonito por nuestras niñas y niños de Chiapas. La prevención que tenga que llegar, esos servicios. Yo he ido a pueblos, por ejemplo, hay un lugar llamado Mitontic, que he tenido el gusto de conocer y visitar con la fundación. Tuve que ir con intérpretes, donde las mujeres no han ido ni a una revisión ginecológica jamás. Y te voy a decir que había una mujer que tenía una blusa, yo tengo una blusa de San Juan Chamula, pero ya tienen otra vestimenta. Era región Tzotzil. Normalmente son pueblos tzotziles celtales. Okay. Son las dos lenguas principales en Chiapas. Y era una región Tzotzil. No era celtal, perdón, Mitontic. O me estoy confundiendo. Ay, por favor, no me funen. Pueblos originarios. Pero recuerdo, sí, era Colabal, sí, era Tzotzil. Y yo hablaba del cuerpo, que es Bectal. Y llegué con Arenito, con personajes tzotziles y celtales, porque tenemos un cuento y lo adapté a los pueblos originarios. Por ejemplo, ya no existe el mar. Si yo les digo que Arenito está en todas las aguas de los mares y los océanos, no me entienden. Yo les explico que Arenito es una estrella que no es una estrella del cielo, sino que es una estrella de todas las aguas del mundo, en lugar de decir mar. Entonces los niños estaban muy felices y en una ocasión llegó una señora, una mamá muy joven, yo la vi como de 19 años, mamá de un niño de primaria. Va llegando, yo le dije que estaba muy bonita su blusa y que ella era muy bonita. El intérprete me queda viendo, se lo dice, la señora me queda viendo aterrada, me echa una mirada de desprecio, se cubre y se va, como que yo le hubiera faltado el respeto de una manera perversa. A ese nivel estábamos ahorita, o sea, te hablo que eso es hace poco. Entonces sí necesitamos muchísima educación, llegar a estos pueblos. Algo que me daba tristeza es que yo veía bardas pintadas de partidos políticos. De los partidos que habían estado en el poder durante muchísimos años, ahí tienen mucha fuerza. Muchísima fuerza. Y digo, ¿cómo llega eso y no llega algo educativo, no? O sea, por ejemplo, igual hablaba otro creador de contenido, Mr. Doctor, que fue allá, fue a Chamula, de donde es mi blusa. Y cómo llega tanto este refresco, ¿no? Rojo, que es el número 1, San Juan Chamula, en México en consumirlo. Me comentaste. Y no llegan servicios de salud y no llegan muchas otras cosas, pero estas empresas sí llevan todo en su lengua materna. En su propia lengua materna tiene la publicidad en todos lados, ¿no? Entonces, creo yo que, yo por ejemplo decía, yo conozco el logotipo de UNICEF, yo lo ubico perfecto porque yo sé, y que nos encantaría estar con UNICEF haciendo proyectos, implementando proyectos, nos encantaría, en su momento lo hicimos como socios implementadores, lo conozco perfecto, los colores, que también son los colores de granito de arena, pero la gente en los pueblos no conoce el logotipo de UNICEF, no conoce el logotipo de granito de arena, pero sí conoce los logotipos de esas empresas de refrescos rojo con blanco. De papitas también. De papitas, amarillas. De cosas que no le hacen bien. O esas tiendas que están en cada esquina y que son rojo con amarillo. Ajá. Eso sí se conoce. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen la posibilidad de invertir en marketing. Pero quienes estamos de este otro lado y que estamos, como te decía, tocando puertas. Oye, radio de gobierno, hagamos spot. Oye, Instituto de Comunicación Social, hagamos bardas en las primarias con prevención. No se prestan. Mi última pregunta que tengo antes de pasar a otro tema ya para que me platiques de de todo el caso, el tema de la asociación. ¿Qué pasa, Elenita, con las niñas que llegan embarazadas? ¿Les separan a los bebés o se los entregan a la familia? ¿O cómo funciona todo ese tema? Una de las cosas que más busco con organizaciones es blindar jurídicamente cada uno de los casos. Y cuando se trata ahora de niñas embarazadas, pues hay diferentes, ¿no? Obviamente por la norma 046 que se tiene que seguir por parte de las autoridades, es importante ver todo el tema médico de manera muy integral. Tienen que ir a un hospital materno-infantil y también está esa pregunta por parte de las autoridades en la investigación del delito, en la Procuración de Justicia, de cuál es la decisión de la niña. Cuando está, por ejemplo, antes de los 3 meses, de las 20 semanas. Y es si quieren o no continuar con el embarazo. ¿Pero puede una menor de edad decidir sobre su cuerpo? Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si deciden continuar con el embarazo? Pero aquí viene la pregunta del millón, que tengan a un niño con discapacidad. No me ha tocado conocer el término. Me ha tocado, por ejemplo, en embarazos muy recientes, las dos situaciones.
que me han hablado niñas de otros municipios, ¿no? De Chiapas, y que se están golpeando, me hablan los familiares, se está golpeando el vientre, está en el hospital, ya está la denuncia, pero sabe que está embarazada, está mal, tiene 12 años. Inmediatamente hablo Fiscalía de Derechos Humanos, que es otra instancia de la Fiscalía, en donde también hay especialistas en atención al delito. Hay psicólogas, victimólogas. Entonces yo digo, bueno, muy probablemente en ese pueblito, en ese municipio tan de escasos recursos, no haya los peritos que acá, ¿no? En la capital. Entonces, informo de inmediato. En ese momento llegaron autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos a acompañar el caso y la niña tomó la decisión de que quería que se interrumpiera el embarazo y se hizo conforme al derecho. Se ¿Y hizo la los papás interrupción. no se involucran? O sea, no Es que es el cuerpo de la niña. Qué bueno, me da Sí. gusto que se tomen esas decisiones. Sí, sí, y aparte el aborto no es delito cuando es por Ciertas- casos de violaciones. Ok. En otros estados ya no es delito por cualquier situación. Hasta ciertas semanas, ¿no? ¿Cierto tiempo? Sí. Ok. Pero normalmente a nivel general en la República, en los estados en los que el aborto siga siendo un delito, en casos de abuso sexual, violaciones, no lo es. Tampoco cuando sea daño para la madre o para el producto, o cuando haya malformaciones. En esos casos no es delito. Lo que sí en esos estados en donde no se ha implementado estas leyes del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, sobre sus propios cuerpos, en esos estados es delito cuando es por otro motivo o no hay un motivo, ¿no? O no hay un motivo, simplemente es no quiero. Pero bueno, en ese tenor, nosotros nunca hemos tenido ese tema porque como trabajamos con víctimas de violencia sexual, está implícito que no es un delito y que tienen que ejercer la norma 046. Ahí no nos afecta en lo más mínimo en ningún estado. Entonces, se hizo la interrupción y me tocó otro caso curioso también de embarazos recientes, en donde me hablaba una tía y me contaba, ¿no? Que como este hombre mayor de edad, mayor de 30, embarazó a la menor de 16 años y que la enamoró y era un delito, por supuesto, se hizo la denuncia. Y un día me la bien molesta y me dice, ¿por qué el gobierno, la fiscalía le preguntó si lo quería tener? Que es parte del protocolo de la norma 046. ¿Hay algún problema? Yo me imaginé que no me acuerdo qué imaginé, pero no imaginaba la respuesta. Me dijo, sí, sí hay un problema, porque ella dice que sí lo quiere tener. Y no lo puede tener. Lo tiene que abortar. Dije, perdóname, pero no. No puedes imponer lo que tú como tía quieres sobre el cuerpo de ella. Le estás quitando un derecho. Y lo que me preocupó es que me dijo, le voy a dar una pastilla abortiva sin que se dé cuenta. Dije, pero ¿por qué me estás diciendo esto a mí, no? O sea, me estás diciendo eso a mí que soy activista por derechos humanos, no hay manera. No, me puse como loca a localizar grupos de activistas allá y me pasó algo, cuando empezó a hablar a colectivas y a activistas feministas, me dicen, no, es que sí, tiene que abortarlo. Dije, oye, pero si está diciendo la niña, no quiere, le van a hacer un daño terrible, no le pueden dar una pastilla en contra de su voluntad. No, que esta pastilla con M, las dos, ¿no? Que son para esto. Dije, es que no. Y me pasó lo contrario, las activistas estaban a favor de que bebieran las pastillas, que respetar su derecho a decidir sobre su cuerpo. Le hablé a una señorona activista que yo no sabía cómo iba a responder y me dijo, ella tomó su derecho a decidir. Si tomó su decisión, yo la voy a apoyar. Si su familia no la va a apoyar, yo le doy albergue, refugio. Ah, qué bueno. Y se respetó su decisión de esa manera. O sea, llegaron abogadas a estar pendientes de que no le dieran esas pastillas. Esos son los casos recientes y ahí me tocó una niña de 8 meses de embarazo. Entonces, ese fue muy duro. Pues ahí no puedes hacer nada. Y tenía ese temor precisamente de que vendieran a su bebé. Me acuerdo que había como que unas señoras empresarias que nunca habían llegado a granito de arena y que nunca han apoyado estos casos, como rodeando mucho a esta niña embarazada. Yo dije, no, aquí algo me dice que algo puede suceder. Le hablé a Procuraduría del DIF, a la procuradora le pido estar muy pendiente porque temo que vaya a llegar personas malintencionadas que quieran comprar a la bebé, ¿no? Porque se dan cuenta que son de muy escasos recursos. Esta mamá y las dos hijas, la pequeña embarazada, la de 11 años, la de 12 años también había sido abusada por el papá biológico, dormían en el piso, en una colchoneta. Una familia me regaló una litera y juntamos mucha ropa. Para mí era un lío porque no hay ropa de embarazadas de 11 años. Yo buscaba así a gente muy delgadita, ¿no? Y más bien era ropa de mujer, de mujer para una niña porque no había para embarazadas.
llevarle comida, creo que alguien también le donó un refrigerador, colchones, también me faltaban colchones, me dieron colchones. Conseguí, ahí tenemos que pagar taxi, entonces conseguí taxis que aceptaran llevarlas y traerlas porque era un embarazo de riesgo. Una niña muy chiquitita, o sea, aparte de que era de 11 años, de una talla muy baja. Entonces era impresionante el estómago, la niñita. Ahí voy a darte la foto también para que la puedan poner con censura. Entonces era la niña más triste, ya con sus moñitos, con sus muñequitas, les conseguíamos muchas cosas, pero vi a esas personas muy cercanas, ¿no? Y llegó la mamá y me dijo, era muy humilde, oiga, y si mire, si yo doy a la niña en adopción, mire que hay personas que le pueden dar un buen lugar. Dije, eso se hace con el DIF. No lo puede dar entre particulares, eso es un delito. No vaya a caer en esos comentarios. Sepa usted que aquí la trajo, o sea, creo que llegó por sus propios medios, no por la fiscalía. Pero quiero que sepa que está involucrada la fiscalía, estamos involucrados nosotros y está involucrado el DIF. Y la niña va a revisiones al materno infantil. El gobierno sabe que esa niña está embarazada, así que si llega sin bebé, va a haber ahí una denuncia, una persecución, ¿eh? O sea, es algo muy delicado. Busqué concientizarla y todo, la mamá entendió que no podía hacer esos tratos entre particulares. Y me acuerdo que le pregunté a la psicóloga, ¿qué dice la niña? ¿Qué quiere ella? ¿Qué le ha dicho? Me dice, no hemos tocado el tema, pero ya vamos a tocarlo. Porque si lo quería dar en adopción ya estaba el DIF. Por la situación de pobreza. Yo le preguntaba a la mamá, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué piensa usted? Ay, pues mira, es que es hija de mi esposo con mi hija, entonces es muy raro. No puedo. Ella odiaba al hombre. Pero también es como que mi nieto, entonces tengo que cuidarlo yo. Dije, ¿cómo van a estar? Es que vendían chicharrines. ¿Qué son chicharrines? Palomitas ya. Frituras. Ok. Entonces no había forma No. de que salieran mucho adelante con un bebé. Y la niña le dijo a la psicóloga que quería darle una adopción. Entonces le dije a la psicóloga, bueno, si es lo que la niña dice, ¿por qué no hacemos una actividad grupal donde yo esté involucre a la mamá? Y la mamá sepa lo que la niña quiere, claro, si la niña está de acuerdo. Porque trabajamos de manera muy respetuosa. Qué bueno. La psicóloga le pidió permiso a la niña de si podían contar esto a su mamá y pasar su mamá. Pasaron, tuvieron un trabajo muy bonito y ya en conjunto le dijeron a la autoridad, al DIF, que se daría en adopción al bebé, un niño. Y ya. Cuando nacen, ¿tienes acceso a ellos? Sí tuve la foto del bebecito con ella, Ajá. pero se dio una adopción. ¿Qué sientes? Me siento feliz por ella porque después de un reposo pequeño que tuvo, porque era una niña, entonces sanó muy rápido, tuvo cesárea, ya había una niña de 11 años corriendo en la fundación, brincando, jugando. Entonces le volvió una sonrisa que nunca le había visto, un brillo, porque lo que vio fue muy duro. Y una vez que las niñas dan en adopción a sus niños, ¿siguen recibiendo terapia? Sí, estuvo en terapia bastante tiempo. Para que entiendan, ¿no? Lo que pasó, la situación, qué es lo que viene. Porque el DIF yo sé que también, o sea, tiene muchas reglas. Sí. Y una de ellas es que es casi, creo yo, imposible que sepas a dónde se fue el bebé, cuáles son las familias. Y imagínate, ahorita está chiquita, eventualmente va a crecer, va a ser un golpe de realidad. Entonces es bueno que reciban terapia para que ese golpe de realidad no les pegue tanto y digan, no, es por el bien o fue por el bien de los dos en aquellos años. Estuvo como un año más en terapia ella, un año más en terapia, luego ya se dio de alta o se le dio de alta, pero siempre nos queda la ficha, el expediente. Estas niñas y niños de granito de arena pueden volver en cualquier momento y nos ha pasado que ya, digamos, llegaban cuando estaban en primaria y ya que están en secundaria y van a pasar a prepa, vuelven. ¿Por qué? Porque un niño está enamorado de ellas, no saben cómo actuar, o por ejemplo, cuando les baja la menstruación, vuelven, porque se acuerdan de lo que pasó. Entonces, hay diferentes acontecimientos en la vida y son principalmente los ciclos que se cierran los que hacen que estos pacientes vuelvan. Y yo lo recuerdo en mi propia terapia. Por ejemplo, me acuerdo mucho que mi terapeuta me decía, cuando yo iba a acabar la carrera, yo no lo quería acabar. Dice, termínalo. Y yo, ¿pero para qué? No? Concluye. Ya concluye. Oye, Elena, oye, pero que yo me tardé muchísimo en tramitar mi cédula. Ay, no, me daba una pena. Porque dije, ya que estaba muy de moda con Mr. Doctor la búsqueda de cédula, dije, me va a buscar a mí este hombre. No, pero dije, bueno, la verdad es que nadie me lo ha pedido y yo no he ejercido ni litigar ni terapias en la fundación, pero sí da un tema. Y es algo que trabajé en terapia. Dice, cierra, concluye.
Y yo creo que las personas que vivimos violencia o momentos duros en nuestras vidas, a veces nos da miedo concluir, porque es concluir y continuar. Y el cerrar algo y aperturarse a lo desconocido o a lo nuevo Ujú. da mucho temor. Algo bien importante que yo quiero enfatizar, Elena, y no me vas a dejar mentir, es que hay personas que se callan toda su vida, pero en algún momento hablan y la gente dice, pero ¿por qué hasta ahorita? Ya cuando la persona rehizo su vida, ya cuando la persona, a ver, hay que entender que no todas las personas están listas para hablar en ese momento, que tienen que pasar por muchas cosas, terapias, sesiones, simplemente el haberlo aceptado y que la familia lo acepte para poder llegar y decir, sabes que estoy lista. Pueden pasar años, Elenita. Pueden pasar años, pero también no es la única forma. Sabes que, bueno, yo, por ejemplo, tomé la decisión muy consciente de romper el silencio y de contar mi historia, sabiendo lo que implicaba y que todo el mundo iba a empezar a atar caos y a decirme, fue tal persona, o fue tal persona, o ¿a poco hablas de tal tía? O hablas de todo el mundo, ¿no? Me empieza a hacer como muchos cuestionamientos y quieren saber todo, ¿no? Otros, por ejemplo, tal vez no lo quieren ver. O sea, tengo familiares que no pueden escucharlos, ¿no? Y todo el mundo, ya escuchaste el podcast de Lenita que habló de esto. Y no, no puedo. O sea, yo no sé, yo espero que mi mamá, por ejemplo, no los vea, ¿no? Porque sí le duele. ¿Perdonaste a tu mamá? Sí, sí, ¿Perdonaste a tu familia por haber tomado la decisión de guardar silencio en un momento dado? totalmente, totalmente. Tengo una dinámica familiar, pues bastante normal, claro, de una persona ocupada, que soy una persona muy emprendedora y que voy y vengo y muy independiente, pero bastante normal. O sea, que, que a veces digo, si la gente supiera esto que te conté, Ujú. dirían, pero ¿por qué le hablas? Si te encerraba y no te dejaba, no, porque hay muchas más historias. No te dejaban salir a denunciar, me dejaban encerrada si yo quería llamar a la policía. No me quieren dejar de denunciar, yo llamaba, llegaba la patrulla y yo creo que les decían, esta está loquita y es que inventa cosas. O sea, sí hubo cosas que luego te dan mucho coraje, pero aprendí a perdonar y el perdón no es perdono a esta familia miserable que me hizo daño. No, los perdono porque yo quiero ser feliz y no quiero estar cargando con un rencor. Claro, eso no significa que voy a andarme codeando con la gente que me lastimó. No, Para nada. pero si llega ese momento confrontativo de ver a los ojos y de no bajar la mirada como me tocó vivir y continuar mi vida. Pero sin duda que perdonarte es más difícil. Perdonar los momentos de incongruencia, los momentos que exploté, los momentos que perdí el control, los momentos de tener llantos incontrolables, eso es lo más difícil. Y decirle a las personas que una vez me lo dijo mi terapeuta, porque decía, yo vi a una persona que tiene una fundación de abuso que contó su historia. Y decía, yo quiero contarlo, yo quiero contarlo. Y me acuerdo que mi terapeuta me dijo, ahorita no es el momento. Elena, deja que el mundo se abra ante tus ojos y tú no te abras al mundo. El mundo es cruel. Ese es el problema, que el mundo es cruel y vuelvo a lo mismo, no estamos preparados para escuchar este tipo de situaciones porque siempre se va a juzgar, siempre vamos a juzgar el, estabas mal vestida, ¿qué andabas haciendo? Porque Esas no son horas de andar en la noche. ¿dónde estaban los papás? La pregunta del millón. Fíjate que una vez le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿tú has escuchado mi conferencia donde hablo de mi historia? Y me dijo, no, no, no. Y me dijo, me van a decir que por qué no te cuide. Y yo le dije, yo te respondería lo que le digo a todas las mamás de los niños. En el caso de que no sean agresores o agresoras, ningún papá, ninguna mamá tiene la culpa de que una persona abuse de sus hijos. Las personas llevan a sus niños a las escuelas y ahí los abusan. Los llevan a guarderías y los abusan. Los llevan a la casa del tío, de la abuela y los abusan. Nadie debería de abusar a los niños. Le diste celular y mira, interactuó con esta persona y se fue la niña, ¿no? Y la encontraron después. Nadie debió de haber contactado a esa niña. Creo que a veces nos falta enfocarnos bien y ver realmente, o sea, dejar de señalar a las víctimas y a la víctima principalmente y proteger a la persona que agredió. Porque ahora resulta que quien estaba al lado de la víctima es, ¿por qué no hiciste nada para proteger? Dice, oye, no me di cuenta. Un ejemplo, que llegaba don Mario, se metía al cuarto de Lenita y le hacía esto. ¿En qué momento se daban cuenta si son tan astutos? Más bien no debía de haber don Mario, haber abusado de confianza y haber tenido estos pensamientos anormales, se hubiera tratado, ¿no? En lugar de venir a dañar a una persona. Pero al final, si no hubiera vivido todo eso, No no hubiera hecho. estuviera, si no tuvieras la fundación.
una última pregunta de qué, no, espera, penúltima. Chiapas me imagino que es un pueblo chico, ¿no? O sea, donde usted, es un estado, pero me imagino que donde vives ha de ser un pueblo, todos se conocen. Muchas veces has mencionado que ya sabes quiénes son, obviamente las familias de las personas estas saben lo que hicieron sus hijos. No, no lo saben, no lo saben. Tal vez sí, no, no lo sé. ¿Sabes qué? Que a veces no. Hay muy pocos estudios y muy pocas personas se enfocan a quienes hacen daño. Yo digo que, a ver, estos chavos salieron de su casa, fueron a una fiesta. Yo no sé si salieron con la idea de hacer esto. Vamos a hacer algo, aquí nos topemos, ¿verdad? Ahí también está esa mente criminal. O puede que salieron y hicieron quién sabe qué cosas, pero que tres personas se pongan de acuerdo para dañar a otro ser humano. Volvemos como al asunto de los mecánicos. Que un padre y un hijo se pongan de acuerdo juntos para hacer daño a dos niñas. No, eso es asqueroso. Y realmente yo no creo que las familias sepan quiénes están dentro de su familia que hagan daño. Tienes razón. Sí, es que uno entra a la casa, ¿qué onda, Mago? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y ya. Y cuando pasan otros espacios es, no, pero si el maestro era bien buena gente, no, que si el pastor, no, que el padre, no, que este tío era tan bueno, el abuelo, el mejor abuelo. Y también abusan mujeres de niños, ¿no? Y es aún más difícil de creer. ¿Cómo va a ser posible que la tía haga esto? O que la madrastra haga eso. Entonces, creo que seguimos viviendo en eso donde yo les digo, y me cuesta mucho, cuando hay gente que son de grupos complicados, como grupos de choque y demás, la gente de sus grupos, hemos tenido diálogos y siempre los defienden. Digo, bueno, no me creas a mí, pon la apertura que tal vez ese niño o niña no miente. No, es que no Los puede niños ser. no mienten. Pero la gente no lo cree, ¿no? La gente no lo cree y Siempre créanle a sus hijos. Yo siempre lo digo, créanle a sus hijos. O sea, no creo yo que los niños a cierta edad estén tan dañados como para afectar a una tercera persona. pero mira que cuando se unen ciertos grupos, no para sus propios hijos, sino para proteger a la persona adulta, Qué horror. es cuando tú dices, ¿cómo no piensan que en su familia, en sus niños puede pasar? Y la verdad, yo soy parte de la estadística de este número 1 México en abuso a menores. Yo no creo que estén aislados de casos de abuso, porque tarde que temprano, quizá alguien cercano de nuestro entorno pudo haberlo vivido, o hubo un rumor en la escuela, o nos contaron, o vimos una conducta extraña, o tenemos una pareja que dice, no me toques aquí, es que me da miedo, y traen varias situaciones, porque quedan muchas huellas, quedan las que decías, ¿no? Huellas imborrables. Quedan huellas, decías también si iban a poder tener hijos. Sí, yo pensaba que en algunas ocasiones los lastimaban tanto que probablemente no pudieran tener hijos. He sabido de un padecimiento que se llama vaginismo, que son mujeres que tienen la vagina normal, pero que no pueden tener una relación sexual placentera porque sienten muchísimo dolor. Cuando van con ginecólogos les dicen que está normal, entonces se llama vaginismo, es un tema psicosomático, en donde dicen que es muchísimo dolor. He tenido amigas, 2 amigas que me han contado que tuvieron eso, y las 2 ya fueron madres, pero aún así tuvieron que tener terapia muchos años y había abuso en las 2. Ay, Dios santo. Entonces, yo creo que el abuso sexual infantil es así, un abanico, una caja de Pandora, Sí. en donde salen tantas cosas que son muy difíciles de nombrar: masturbación compulsiva, crisis compulsivas no epilépticas, vaginismo, miedo al cuerpo desnudo, miedo a su propio cuerpo, trastornos del sueño, puede haber conductas disociativas de la personalidad, eh, puede haber también, bueno, he oído casos ya 1, 2 de esquizofrenia, derivada también de un abuso sexual o que el episodio del abuso la pudo desencadenar. Trastorno de estrés postraumático definitivamente, depresión o episodios depresivos, problemas en la crianza de los hijos, problemas para tener una relación de pareja estable, duradera o solamente una pareja. Puede haber también adolescencias con maternidades, puede haber también una hipersexualización infantil, una conducta promiscua por parte de las personas que han vivido abuso, o todo lo contrario, una conducta muy asexual, con muchísimo temor, temor a las personas,
a relacionarse, conductas autodestructivas, de quererse hacer daño de diversas formas. Y también está, ahorita se me estaba yendo una ahorita que te iba a comentar, bueno, morderse las uñas, que todos esos problemas se vuelvan ya unos trastornos de la conducta. Hay trastorno de personalidad límite, borderline, también como consecuencia de personas que han vivido abuso. Y no quiero decir que todas las personas que tengan estas situaciones, alexitimia, que es no expresar ni reconocer emociones en los rostros, falta de empatía con otras personas o con otros seres vivos, el volverse una persona agresora, inclusive también una persona agresora sexual, como decías, que a veces esta persona que abusó, fue abusado, me han llamado personas, y bueno, dentro de todo esto, pueden haber muchas consecuencias más, pero lo importante es buscar ayuda. Gracias a estos espacios han habido personas que han roto el silencio, que han pedido ayuda, que quieren contar su historia, y yo ya les contacto con personas que les quieran dar este espacio para poder contar su historia. Pero también han habido personas que quieren hacer prevención, que se han unido a Granito de Arena. Tenemos un voluntariado de prevención donde no les cobramos nada y les damos una capacitación. Tenemos un sistema de educación virtual en donde toman cursos de prevención y también les damos los talleres de adultos, de personal docente y de niñas y niños y todos los materiales sin costo. Ellos ya los imprimen en sus comunidades. Hay talleristas que los hacen a mano, otras que lo imprimen en diferentes materiales y tenemos actualmente más de 70 voluntarias y voluntarios en prevención en diversos estados de México, pero también en Uruguay, en Chile y en Colombia, que se han unido, y en España, que se han unido y que están haciendo pequeñas acciones de prevención. Yo creo que compartir es prevenir, que de nada me sirve tener las cosas yo tan bonitas que han servido y que se han hecho con mucho esfuerzo. Cada material significó un ilustrador que hizo una caricatura, un personaje que lo diseñó, un diseñador que lo acomodó, psicólogas y personas que dialogaron en cómo dar estos materiales. Tenemos serpientes y escaleras, muchos juegos y cosas para la prevención, pero no tengo la posibilidad de hacerlo masivo. Claro, hasta que llegue alguien como MrBeast que lo pueda lograr, no sé, o alguien, ¿no? Que diga, bueno, hagamos esto y que esté en todos los espacios. Pero yo dije, bueno, ¿para qué lo vendo? Mejor lo dejamos y que las personas accedan a él. ¿De qué se mantiene Granito de Arena? Para allá iba justo ahorita. ¿Qué es lo que haces para mantener a todos estos niños? Ahorita platicamos con un amigo, justo aquí, con la esposa de un amigo que se dedica a las cámaras y dice, ay, por algo se llevan. Porque la verdad es que yo soy de regalar y regalar y regalar. O por ejemplo, llegan personas a terapia y no, que no se cobren. No, es que miren, quieren pagar una terapia, quieren dar un donativo de 50 pesos. Ay, no, los veo yo, no. Entonces, yo soy muy así. Pero la verdad es que yo le he puesto la conciencia a la gente que nos ve. Porque la gente que nos ve es la que siempre me termina diciendo, Elena, no, así hay que sacar adelante porque si no, ¿cómo paga la renta Granito de Arena? Ahorita yo les quiero hacer un llamado porque no tenemos impresora. Tenemos meses sin impresora. Y yo aquí bien campante, ¿no? Regalando todo lo de la fundación. No tenemos impresora, tenemos una, ya se mandó a arreglar 3, 4 veces y no sirve. Ya se mandó al de la tinta, al técnico y no. Y ya es el momento de pedir una impresora, que se nos donen una impresora, que nos ayuden a comprar una impresora. Granito de Arena actualmente sale gracias a que yo, a través de YouTube y de las plataformas que nos entrevistan, invito a la gente a donar. Yo los invito a donar a partir de 15 pesos. Luego llegan en Granito y me dicen, te odio, porque además, donaron, no sé, 3 veces 15 pesos. Yo, qué bueno, no importa, porque lo pueden hacer a través de PayPal, que está en la página de internet, que es fundaciongranitoarena.org. Entonces entran a fundaciongranitoarena.org, dice donar, ya entran y ahí dice donativo recurrente. Entonces ya pueden poner 15 pesos, 20 pesos, 50 pesos, Todos 200, 300, lo que sea. Granito de Arena sabe que cuenta con eso cada mes. Pero también hay gente que dice, no te puedo donar cada mes. Pero bueno, te junto. Justo leí un mensaje de una seguidora que me dijo, ya junté 100 pesos y donó 100 pesos. No va a ser cada mes por PayPal porque no tengo ni tarjeta de crédito, pero ya deposité 100 pesos. Entonces, eso es Granito de Arena. Granito de Arena es el conjunto de sobrevivientes, de personas sensibles que se suman, que aportan,
Pueden adquirir una pulsera, Ok. pueden entrar a Arenópolis, lo voy a decir, ay, no traje mi celular. Lo dejamos como quiera aquí abajito. Sí, creo que se llama Arenito Store y está vinculado con Mercado Libre. Entonces ya directo entran a Arenito, es que no sé si es Arenito.mercado shop o Arenito Store, no sé cómo es, pero entran y ya pueden encontrar una taza. Y también tengo un seguidor que me pone, yo manejo y suelo irme a los pueblos a dar prevención y demás, y tengo un arenito en el carro. Y me mandan la foto de que tienen su arenito en su carro también. Entonces, esa es la forma en la que Granito sale adelante. Ok. Actualmente, que yo ya no estoy en Tuxtla Gutiérrez de lleno y voy y vengo a muchas cosas más, y ya salí a México, ya salí al mundo, yo también, pues Granito Arena ya no tiene a esta Elenita que se la pasaba de 7 de la mañana a 11 de la noche metida, organizando un desayuno, una rifa. Yo la verdad sí la he puesto más a las redes sociales. Ok. Esa es la forma en la que yo asumo esta responsabilidad. Creo que hay muchas personas que cuentan sus historias por diversos motivos. Para mí estar aquí hoy contigo es que poco sigue ayuda para Granito Arena. Y si mi historia sirve para que alguien diga, yo también soy sobreviviente y quiero aportar, bienvenidos. Y si alguien dice, bueno, yo quiero aprender prevención y llevarlo a mi comunidad, También son bienvenidos. bienvenidos y no tiene costo. Entonces, en algún momento, tal vez, no sé, ya vamos a ir pensando en otras formas. Tenemos el sueño de un diplomado, de hacer algo de formación que permita, así con los mismos materiales que tenemos, ya hacer algo con un mayor valor para eso, pero pues ahí vamos poco a poco. Poco a poco ya han sido muchísimos cambios, muchísimos logros para ti, para todo tu equipo, porque hay muchas personas detrás de ti que creemos en este gran proyecto, si le va a cambiar y le seguirá cambiando la vida a estas nuevas generaciones que han sufrido lo que ningún niño tiene que sufrir. Lo que ningún niño tiene que sufrir y que su dolor de tantos niños y de tantas personas a lo largo de la historia sea un ya basta para esta humanidad. Yo de verdad espero que de aquí a 5 años este monstruo llamado abuso sexual infantil sea más visibilizado, que se diga más. No lo vamos a erradicar de aquí a 5 años, pero sí que se hable de ese monstruo, que se le señale ese monstruo y no a las víctimas, y que realmente hagamos un cambio, no solo como organización y como gente sensible, así tú, yo, que decimos los niños nadie los debe de tocar, y al gobierno que lo tiene que hacer, tome conciencia al fin. O sea, yo sigo creyendo y confiando en que algún día esto va a ser obligatorio y en lugar de que el tema sea otro y sea más hipersexualización infantil lo que están haciendo, haya prevención. Mira que había una convocatoria de financiamientos gubernamentales en educación sexual y consistía en dar preservativos a niñas y niños de quinto y sexto grado. Y yo decía, bueno, ¿por qué no mejor apostamos a la educación sexual y la prevención y crear un plan de vida y invertir en sesiones de terapia para que estos niños tengan un motor, ¿no? No sé si tú conoces, bueno, sí, tenemos amigos que tienen tal vez dos carreras o que al mismo tiempo las hicieron o que son médicos, que todo el mundo decía, yo quería ser doctor, pero qué flojera, ¿no? Sí, el tiempo. Sí, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros no? Porque ellos tenían una visión de vida y de ahí nos iban a mover y yo respeto a esas personas que estudian tanto, que hacen de la carrera, se fueron a la maestría y al doctorado, pero ¿por qué ellos y por qué otros no? Porque tienen una visión de vida. Yo creo que niñas y niños y adolescentes con una visión y con una misión de vida y que les ayuden a tener algo vocacional, una psicología vocacional, no van a requerir que les estemos dando los preservativos en las escuelas. No, porque ya eres consciente y ya sabes lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Exacto. Tus redes sociales, Elenita. ¿Cómo podemos encontrar a Elena? Estoy en TikTok, ahí donde bailo, no es cierto. Estoy en TikTok como Elena _fundación y como Elena Fundación en Instagram y en X y en Threads, ¿se llama? Threads, sí, que ahí es como nuevo X. Threads, no es Sí, cierto. Threads. Sí, no sé, la pena lo descargué y puedes poner cada cosa ahí. Es más que nada como que el comentario de que hoy Las mi indirectas. pensamiento es, hoy me levanté con el pie izquierdo y tengo ganas de fregar la vida a alguien y vamos a poner indirectas. No me vean.
Y estoy como Elena Torres Villanueva en Facebook. Ok. Así me pueden buscar o como Elena Granito de Arena. Elena Granito de Arena. Es y más ahí fácil. mismo en Instagram, ahí tienes todo. Todo está en mi WhatsApp Ah. también. Tanto en TikTok como en Instagram y en Facebook tengo mi WhatsApp. Ok, perfecto. Para que cualquier persona que quiera escribirme en directo porque necesita ayuda o porque quiere terapia o no sabe qué hacer, nos escriban. Pero también igual invito a las personas a unirse de voluntarios porque no nos damos abasto. Ok. No nos damos abasto. Cada semana tenemos más de 1000 mensajes de personas que han vivido abuso de diversas partes del mundo, Diversas partes del mundo, ahora me que imagino. hablan español. Ay, Dios mío. Bueno, pues algo más que se me había olvidado preguntarte, Elenita. Creo que cubrimos un poquito de todo, el pasado, el presente, el futuro, qué es lo que esperas con esta noble causa y obviamente esperamos mucho más de ti para la ayuda de estos pequeñitos. Muchas gracias, Pau. Pues mi mensaje final es a las personas a encontrar ese granito de arena en sus vidas. Ese granito de arena que fue un niño pidiéndome un peso, yo creo que nos puede llegar a todos de alguna manera y tal vez no todos tengan que ser activistas ni demás, pero encontremos esa razón para transformar el mundo. Gracias por haber aceptado esta colaboración. De verdad, me Muchas llevo mucha información, me llevo muchas cosas buenas y de verdad quiero que este capítulo en específico, si no se puede hacer viral, no pasa nada, pero que sí vayan y donen muchísimo a tu causa. Pues que se haga viral, la verdad que sí, Pau, y yo más contenta de conocerte, la verdad, me caíste súper bien, hicimos un muy bonito clic y poder estar ahora en tu espacio y compartir, pues es para mí un mayor privilegio. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Recuerda que si te gustó este episodio, por favor, comparte, dale like. Obviamente, si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete al canal Voces con Ana Paulina. Yo con esto me despido. Regreso la próxima semana en un nuevo capítulo de Voces con Ana Paulina. Adiós.